Bienvenidos a Hora Clave. Luis, buenas noches. ¿Cómo le va, doctor? Mandamos nuestros mensajes. Vamos a recordar, por supuesto, cómo comunicarse con nosotros, que es a través del mail horaclave@telecentro.net.ar, horaclave@telecentro.net.ar. Muy bien. Bueno, yo creo que antes de hacer mi comentario podríamos contar cómo estamos. Contar un poquito cómo viene esto. Hoy tenemos muchos invitados y de especial actualidad. Va a estar con nosotros para algunos el padre de lo que fue el gran conflicto del campo, para otros un economista que llegó y se encontró con otra cosa. El ex ministro de Economía, Martín Lustó, estará en nuestro programa. De la oposición, dos sectores. El ARI, con María Eugenia Estensoro, la senadora nacional, que nos contará cuál es el destino de Elisa Carrió, y Pino Solanas. ¿Es oficialista? ¿Es opositor? ¿Es crítico? ¿Cuál es la situación? Felipe Solá estará con nosotros después de haber lanzado su candidatura a presidente en Luján. Hay tensión con Francisco de Narváez, hay tensión con Mauricio Macri. El reutemismo estará aquí hoy explicándonos qué pasó con Roxana Latorre. Hoy el reutemismo interpretando a Reutemann y a Roxana Latorre, y en un minuto Alfredo De Angeli, post delegación de facultades. Bueno, tanto anuncio me obliga a hacerme el comentario más corto, porque evidentemente tenemos un programa bastante denso. No, yo le quería comentar, Luis, esta mañana, cuando estuvimos en la radio, en la red que estamos siempre de 9 a 11 los domingos, a mí me impresionó una cosa. Hubo alguien que no estuvo, que fue Carlos Reutemann, no estuvo, y todos hablaron de él. A mí me impresiona lo que está pasando con Reutemann. Es como un mudo del que todos hablan, ¿no? Él usa el silencio, porque es raro, que aparece de vez en cuando, muy de vez en cuando, y todos están hablando, bueno, si va a ser, si no va a ser, con quién va a estar, etcétera, ¿no? Esto me parece que llama la atención, porque lo habitual es que los políticos hablen, ¿no? En verdad, la oratoria siempre fue el principal instrumento de la vida política en casi todos los casos, ¿no? Hubo casos en que los silencios valían mucho, por ejemplo, Irigoyen, que le decían el peludo porque estaba siempre metido dentro de una cueva y hablaba muy poco. Pero es muy raro. En general, los políticos hablan y hablan mucho. Reutemann no habla. Y de golpe el silencio de Reutemann lo ha valorizado. Estamos como más interesados en saber qué piensa Reutemann, qué va a hacer Reutemann, ¿no? Y de alguna manera esto me hacía acordar a mí, saben que la mitología está todo en la mitología, ¿no? Recién comentábamos, ¿no? Todo. Y en la mitología egipcio-griega hay una personaje que vamos a mostrar ahora, que es la Esfinge, ¿no? Fíjense, ahí está la Esfinge, ¿no? Tenía cara cara humana, generalmente de mujer, pero también a veces de hombre, y como cuerpo de león. Y estaba en silencio. Entonces, cuando llegaban a Tebas, los caminantes, los viajeros, llegaban a la ciudad griega de Tebas, se encontraban con la Esfinge. Y se producía un silencio y ella hacía una pregunta. En verdad era una adivinanza. Preguntaba, ¿quién es el ser que cuando es niño tiene 4 patas, cuando es grande tiene 2 y cuando es viejo tiene 3? La respuesta correcta era el hombre, ¿no? Porque gateamos de chicos, caminamos de grandes, y bueno, y usted está más cerca que yo del bastón de caminar con 3. Bueno, y nadie le acertaba. El que no acertaba, la Esfinge se lo comía. Entonces Tebas estaba aterrada por esta especie de maldición, hasta que llegó Edipo y acertó. Cuando acertó Edipo con la respuesta, la Esfinge voló por los aires, murió. Entonces esta cosa terrible de la fuerza de no hablar mucho, sino muy poco. Y cuando uno habla muy poco, eso cuenta más. Entonces yo pensaba, el caso de Reutemann, ¿no? De la Esfinge de Carlos Reutemann. Lo que quiere decir el mito que estamos hablando es que el silencio dice algo. No es que Reutemann no diga nada, está diciendo algo. Lo que pasa es que lo dice a través del silencio. Entonces uno se pone a tratar de interpretar como Edipo, pero ¿cuál es la adivinanza? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Yo voy a hacer mi hipótesis, por supuesto, no es necesariamente así, ¿no? Pero a mí me da la impresión
de que Reutemann, su actitud, el mensaje que está diciendo es que no está desesperado por el poder. Lo que es un mensaje bastante raro en los políticos, ¿no? Es decir, que si viene, viene, y si no viene, no viene. Si viene como él quiere que venga, lo va a aceptar. Y si no, no lo va a aceptar. De hecho, no lo aceptó, ¿no es cierto? En el 2002, en 2003, cuando Duhalde quiso hacerlo candidato, algo que no le gustó, dijo que no. Ahora, entonces, lo que está diciendo él, miren, yo lo voy a aceptar si las condiciones son las que yo creo que tengo que tener. Entonces, esta muestra de desprendimiento me parece que es importante en un país que está gobernado por un obseso del poder. Porque el gobierno ahora es obseso, quiere poder, poder. Todos los días saca una decisión que implica más poder, ¿no? Y él, a su vez, viene de otro, que era de la Rúa, que estaba perplejo frente al poder. De la Rúa estaba que no sabía qué hacer con el poder. Le dieron el poder y no supo qué hacer 2 años hasta que lo sacaron, ¿no? Entonces quiere decir que las presidencias nuestras, también pasa con los papas, con los reyes, cuando son unipersonales, tienen como una especie de ondulación. Y generalmente el nuevo es la contradicción del anterior. Entonces, cuando termina de la Rúa, la gente está espantada por la falta de poder, por un hombre que no sabía qué hacerse con el poder. Entonces vino este hombre que está ahora, que quiere todo el poder, es obseso, no piensa más que en el poder, de la mañana a la noche. Toda su líbido se va al poder. Y entonces ahora que se termina el ciclo de este hombre, me parece que es bastante lógico que la gente quiera recibir a alguien que no esté obsesionado por el poder, ¿no? Que digamos, no esté desesperado por tener poder, pero tampoco asustado. Esto pasamos de demasiado poco poder a demasiado poder y quizá estemos buscando un equilibrio, una situación más o menos lógica. Que una persona diga, bueno, mire, si está como tiene que estar, acepto. Si no, no acepto. Entonces me parece a mí que además en ese sentido Reutemann me parece que está como representando una nueva generación política de moderados, ¿eh? Todos los que han prevalecido estos últimos meses son gente moderada, tranquila, es decir, ni enloquecidos ni asustadizos, ¿no? Hoy va a venir Solá, que es otro, ¿no es cierto? Va a estar Pino, ¿eh? Es decir, hay una serie, bueno, Narváez, son gente como más normal, digamos, frente a las anormalidades que hemos tenido en los últimos tiempos. No sé, quizás algún día Reutemann hable y me refute, pero mientras no hable, yo lo interpreto. ¿Le parece bien? Me parece muy bien. Me parece muy bien. Bueno. En el próximo bloque, Alfredo De Angeli aquí con nosotros. Pero va a hablar, ¿eh? No se me haga el Reutemann ahora que venga, ¿no? Alfredo De Angeli, buenas noches. Hola, gracias por venir. Noches. Buenas noches. Les cuesta a ustedes, los que andan por la Pampa siempre, por Entre Ríos, porque yo venirse los domingos a la noche acá, ¿no? Sí, y a veces el tránsito complica los domingos a la tarde entrar a Capital. Claro, cuesta un montón. tremendo. Va, la ruta 14 nomás. Sí. Hasta que esté la bendita autopista que tanto esperamos. Ahora, ¿sabes lo que yo veo, Alfredo? Que hay como... Parece haber tensiones, a lo mejor no son verdaderas, dentro de la comisión de enlace. Por ejemplo, yo digo... me parece que hay 2 temas. Un tema es el tono. Sí. Parece que Eduardo Bussi se enojó un poco con usted porque dijo que es un poco exaltado. Usted medio exaltado, ¿no? No, pero el otro día no estaba, que quede claro, yo no estaba, yo me había ido. Así que fue una confusión. Fue una confusión. Yo cuando se cortó la avenida Entre Ríos, yo no estaba. Vine y le dije, muchachos, libérenla y habilitaron 2 carriles que me pidió el comisario. Que ahora creo que voy a tener que ir a declarar. Lo van a citar. Sí. Y a la noche yo a las 18:30 por ahí, me fui y le digo, bueno, ya está, muchachos, ya está la pelota, me vamos. Ya peleamos vamos tranquilos a casa, le digo, porque ya hemos defendido la Constitución desde la calle. Si la violan, serán los 38 que la violaron. Bueno, vamos, bueno, los muchachos, la mayoría de los muchachos de la Federación ayer se fueron, algunos quedaron, había autoconvocado, había todo, pero
Bueno, Eduardo no... Después yo lo llamé, no puedo hablar con Eduardo y hablé con un secretario y decirle a Eduardo que yo no estaba en ese momento. Aparte no estaba, así que... Después, la otra cosa que veo, que ya esto es más deliberado, porque evidente, yo creo que el gobierno cuando Kirchner cierra los ojos a la noche, antes de dormirse, sueña con que está dividiendo lo agropecuario, ¿no? Es lo que está buscando. Es el gran sueño, dividirlos en dos, porque estuvieron divididos muchos años. Sí. Entre la sociedad rural, la Federación Una Agraria, cuestión filosófica. Claro. Y ahora los buscan por el lado de la ley de arrendamientos. Sí. Por ese lado los buscan. Le digo a Eduardo, en este momento la ley de arrendamiento es para dividir la mesa de enlace. Claro. El otro día, ¿qué hizo cuando fue el día antes la señora presidenta a Córdoba a darle los 20 centavos de la leche? Que les había ofrecido $1, le había prometido el año pasado. Va a romper la mesa de enlace, para que la mesa de enlace el día viernes no fuera. Fueron igual. Después salió la ministra de la Producción con la danza de los millones. Que no queremos de dinero, no queremos subsidio, que los dejen trabajar. No, están buscando a toda costa. Cuando Violcati lo llama a esas reuniones, ¿se acuerda? Secreta. Y después le pusieron la vidriera. Que me preguntaron, y le digo, Violcati cometió un error, le creyó a los Kirchner. Los llamaron a ver si lo podían dividir. Es constante, porque ellos piensan que ellos quieren convertir la democracia en una monarquía. Dividir y reinar. Claro. Eso es lo que pasó el otro día con la facultad delegada, ¿no es cierto? Con los superpoderes. Si la política tributaria se deben discutir en una democracia bien entendida en el Congreso de la Nación. Ahora, después, si ellos necesitan alguna facultad, que vengan y la pidan al Congreso. Claro, ¿Este proyecto de arrendamientos lo ha podido ver? En la Federación Agraria tenemos uno, que yo le dije a Eduardo cuando empezó el año pasado. Le digo, Eduardo, mirá que esto es para dividir. A mi presidente Bussi. Después Macaluz se apareció con otro. Hay varios proyectos. Que en algún momento por ahí el pequeño productor va a necesitar algo. Un refugio ahí. Pero en este momento es para dividir las entidades. Yo te puedo asegurar que lo meten en diputado, se rompe la mesa de enlace y después lo hacen dormir en los cajones. O sea, ¿usted apoyaría la idea de que no se... No, en este momento no. No. En este momento no. Es más no. importante la unión que algún tema particular. Pero aparte, si lo que han venido haciendo este gobierno, ha venido dividiendo sectores. A los autoconvocados un día los convocaron para hablar, afuera de la mesa de enlace. Me llaman los autoconvocados, me dice Alfredo, no, le digo, no vayan si es lo que están queriendo. Desautorizar la mesa de enlace. Este gobierno quiere dividir. Yo sé que en algún momento va a haber que discutir una política diferenciada para el pequeño y mediano productor. Hay que discutirla. Porque si no es imposible. Para que ese productor... Ahora, usted que tiene experiencia ahí en el campo, a mí me parece que ha cambiado tanto la situación del campo, porque cuando se hizo la famosa ley de arrendamientos de Perón, en el 45, 44, el poderoso era el terrateniente. Claro. Y el chacarero iba y alquilaba, el débil era el chacarero. Ahora el poderoso es el arrendatario. Claro. Es decir, el que viene con toda su tecnología, claro, y el propietario es el más débil. Claro. Yo creo que hay que hacer, más que una ley de arrendamiento, hay que hacer una política, una reforma tributaria, ante todo. Una reforma tributaria para darle algún beneficio a ese pequeño y mediano productor para que pueda competir con el grande. ¿Me entendés? Yo estoy alineado a una entidad que se votó la ley de arrendamiento, ¿no es cierto? Pero hoy si la pone a la ley de arrendamiento, la mayoría de los productores chicos se quedan sin tierra. Por eso digo, porque cambió totalmente. Porque el grande dice, no, este tiene un problema social, lo saco y le voy a dar un pool de siembra que yo sé que no voy a tener un problema social con este. Bueno, Grobo Copatel el viernes estuvo en la presidencia en Rosario y dijo, a nosotros nos viene bárbaro esto. Claro. O porque van a vender los chicos o vamos a tener más clientes con este proyecto. Porque si no, un pequeño productor se mete en 5 años adentro y dice, y después dice, no le puedo pagar, no me puedo ir de acá. Claro. Es complicado, es complejo. Yo le digo a Eduardo, mirá que puede traer más problemas que soluciones en este momento. Ahora, si avanzamos sobre una reforma impositiva, ahí sí, yo lo veo más claro. Pero bueno, es algo que hay que discutirlo dentro de los senos de cada entidad. Pero en este momento la ley de rendimiento, yo le dije a Eduardo, es para romper. Ahora, una pregunta, Alfredo. Durante mucho tiempo, ya hace varios meses, que la Comisión de Enlace empezó a decir, bueno, vamos al Congreso. Sí. Porque esta gente es inútil hablar con ella, vamos al Congreso. Bueno, fueron al Congreso y perdieron. Sí. Pero lo que pasa es que no tenía que ir solo el sector agropecuario. Yo los días estaban con la Cámara Inmobiliaria. Y yo le digo, ¿y ustedes qué están haciendo? Esta es la facultad delegada y los superpoderes. Es mucho más que las retenciones. Claro. Es mucho más. Lo que pasa es que el pueblo no entendió. Pensó, pero ¿sabe qué pasó? Que los medios de prensa decían, se están discutiendo las retenciones.
Y no es las retenciones, es la violación de la Constitución Es la nacional. suma del poder lo que Pero está discutiendo. claro, que después van a no solamente por retenciones, sino por un montón de cosas más, que no tienen nada que ver con el campo. Lo que pasa es que, como sigo, sigue habiendo habitantes y no ciudadanos. Hay no hay tantos ciudadanos como habitantes. ¿Lo defraudó la centroizquierda que apoyó fragmentada a la delegación? No sé si me defraudó, pero la verdad, cuando hablan de defender las instituciones, lo que menos hicieron es defender las instituciones. Porque violaron la Constitución Nacional. Si en el artículo 46, creo que no me equivoco, dice que se debe tratar, el Congreso de la Nación no debe facultar, no debe delegar facultades al Ejecutivo. Y la cláusula más terrible de la Constitución Claro. es cuando dice que los que le den la suma del poder al Ejecutivo cometen el delito de traidores a la patria. Claro, infame y Eso traidor a la patria. Eso lo dice la Constitución. En la Constitución, dice. Entonces, cuando yo veo los políticos, muchos políticos hablar, defendemos las instituciones, por ahí nos tratan de destituyentes a nosotros, y el otro día lo que estuvimos haciendo es defendiendo la Constitución. Entonces, esos 38 senadores o esos 138 diputados violaron la Constitución. Ahora yo digo una cosa, ¿qué van a hacer ahora con toda la facultad delegada y los superpoderes? ¿El Congreso va a estar inmóvil de vuelta? Usted pidió que donen las dietas. Dije que donan las dietas y total no van a precisar trabajar ahora. Claro. Vos fíjate, del 1 de marzo hasta antes de tratar de los superpoderes, ¿cuántas veces sesionó el Congreso de la Nación? 3 veces. Quiere decir marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. 5 meses cobrando sueldo. Trabajaron 3 días. Y no un sueldito. Y yo no achaco a todo porque hay muchos diputados y senadores que estuvieron a la altura de las circunstancias, y no era porque eran oposición, sino que dijimos, no, necesitamos recuperar el Congreso de la Nación. Entonces, cuando hablan esto, que hablan de defender las instituciones, son los que Ahora, primero Alfredo, violaron la Constitución. ¿qué pasa entre ahora, entre este voto que hubo estos días, y el 10 de diciembre, que es cuando entra el nuevo Congreso? ¿Qué queda todo hibernado? ¿Cómo es? El 10 de diciembre y termina la sesión ordinaria. Así que va a arrancar el 1 de marzo del año que viene. Claro, claro. Y bueno, empezaremos a luchar a partir del 1 de marzo del año que viene. Y tenemos... Y los Kirchner se van a llevar todo casi el 2010. Pero felizmente ya no van a tener mayoría en el Congreso. Está bien que hay que tener mucho cuidado porque esto porque a mí me decía un político de raza, me decía, Alfredo, tenemos que tratar que los diputados, los senadores no tengan causas jurídicas, no tengan deuda con la justicia, con la FIP o banco, porque hay muchos legisladores de esto que están con la justicia, entonces lo están apretando con la justicia. O hay otros que están buscando con chavo después del 10 de diciembre, se les termina el laburo, que no fueron reelectos y están buscando con chavo. ¿Qué pasó con terminología campera, con chavo trabajo, ¿no? ¿Qué pasó con Roxana Latorre para usted? A mí me sorprendió. Una de las provincias más afectadas, porque es una provincia que no es solamente agrícola, sino ganadera, lechera, una de las mayores cuencas lecheras argentinas están ahí, e industrial, el corazón de la fábrica de maquinaria agrícola está ahí, se le da vuelta. Yo no lo podía creer, que me digan, bueno, un fueguino, un patagónico, por ahí no tiene nada que ver, que no haya pensado en la Constitución, además que pensó por algo, alguna prebenda que le van a dar a su provincia. Pero una provincia de las más perjudicadas, donde más grande perdió el kirchnerismo, Santa Fe y Córdoba, que haya votado. ¿Y a qué le huele? Y que haya tenido algún compromiso, no de dinero, sino no sé, yo quisiera ver el pasado de esta senadora. Si tiene por ahí mucha gente trabajando a la vuelta de ella, mirá que te lo limpiamos a todos. Bueno, esa tibio, caliente, caliente está usted ahí. ¿Y a Reutemann le cree? Yo a Reutemann sí le creo. Sí. Yo a Reutemann le creo. Hay mucha gente, yo le creo. ¿Qué quiere que le diga? Eso es una personal, ¿no?, de la Federación Agraria. Pero bueno, vos sabés que para saber si es rengo hay que verlo caminar. Claro, ¿no? eso decía Perón ya. Además, Reutemann... ¿lo decía Perón eso? Perón decía sí. No sabía. Hay que verlo caminar, decía primero. No sabía eso. Pero Reutemann, yo creo que hay una cosa que usted también como hombre de campo la percibe. Yo creo que los hombres de campo tienen una mentalidad, y él tiene una mentalidad de hombre de campo. Sí. Habla poco, cuando habla con seriedad. Claro, después, aparte, Reutemann, le pasó un problema. Él recorría la provincia de Santa Fe porque tiene campo, sí, y en los pueblitos vecinos, los vecinos de campo le decían, Lole, ¿qué hace? Él me lo contó a mí, Carlos. Lole, ¿qué hace? ¿Vos te das cuenta de lo que está haciendo este gobierno con el campo? Eso me lo contó en un programa. Y dice, entonces yo tuve que salir. No, pará. Una, me estaba perjudicando yo, y aparte todos mis vecinos, no podía parar una comería. Sintió la presión social. No podía parar como antes que en la estación de servicio, que el mundo... No es que lo iban a agredir, pero lo iban a reclamar. Uno de los hombres más poderosos del... Lo veo muy tranquilo, Alfredo, porque fíjese que lo han pintado usted como el más exaltado, qué sé yo,
Y sin embargo está diciendo, bueno, hay que cumplir los plazos. No, pero si los otros días a ver, lo que pasa es que cuando hay alguno a la cabeza le cargan todas las cucardas. Al primer toro que sale o al primero del potro le ponen las cucardas. A mí me pusieron todas las cucardas, hasta de destituyente algunos me trataban. Yo primero no estaba en el lugar ese. Y la vez que cortaron la avenida 25, Entre Ríos, perdón, yo fui y le digo, muchachos, la dejen circular. ¿Sabe con quién lo compararon que me llamó la atención? Con Bloomberg cuando iba al Congreso a controlar los diputados cómo votaban. No, yo pedía permiso para ir a hablar con ellos. Mire, con los senadores y los diputados estuve con Snope, estuve con el de Salta, ¿cómo es? López Aria. Estuve con todo, pero amable, ¿eh? No, ¿cómo voy a ir a controlar? Fui amablemente a pedirle que defiendan la Constitución por el bien del país. Porque los productores, aparte querían entrar los productores y entraban algunos. Y hecho sí, entonces yo trataba de ponerme al frente para controlar un poco la situación. Muchachos, respeto. Tal es así que cuando fui a la Comisión de Agricultura, que estaba Cantero, le pedí permiso, le digo, mire, con el máximo respeto los muchachos van a entrar. Entraron como 50, 60. Sí, seguro, hay algunos que me dicen de todo a mí. Hasta ahí ya viene la Gestapo, me dijo uno. Hay mucha bronca, Alfredo. No me acuerdo, uno de los kirchneristas, de los secuentes. Claro. De los que violaron la Constitución, me dijo, ahí está la Gestapo, dice, ¿viste? Mirá aquí la Gestapo, verá. ¿Hay mucha bronca, Alfredo? ¿Hay mucha bronca en el campo? De la parte de los productores, sí, man, muy mal. Están los productores, le puedo asegurar, no quieren volver a la ruta. La mayoría no quieren volver. Algunos que sí, pero no quieren volver a la ruta. Pero quieren alguna acción quieren. Porque, ¿qué pasa? Perdieron la cosecha. Están desfinanciados, endeudados. No, el gobierno no ayuda a nada porque es pura mentira con los millones que da. No saben cómo seguir. No quieren irse del campo. Entonces están con mucha bronca y aparte cuando salen con esos discursos, hay mucha bronca y hay mucha gente que está muy mal económicamente, hay mucha gente que estuvo al costado de la ruta porque en la provincia de Buenos Aires, en la provincia del Chaco, porque no podían venir a Buenos Aires. Esos 300 que vinieron eran con el máximo esfuerzo. Bueno, me llamaban por teléfono, muchachos, no vengan si no pueden. Pero vamos a hacer un aguante que vean que nosotros estamos defendiendo la Constitución. Hay gente que no puede viajar más, Alfredo, está desfinanciada. Pasaron 2 meses de la elección. ¿Cambió algo, Cristina? No, no ha cambiado nada, están peor que antes. Yo, mira, pasó el 26 de junio, dejé de hablar y esperé un mes sin hablar. Me guardé. Pues yo dije, vamos a esperar a ver si reacciona. La verdad que no entendieron que perdieron las elecciones. Que más del 65% del electorado le dijo, basta con este modelo. No lo entendieron. Están exactamente igual. Y salí de vuelta por una por deber y después ya estaban hablando que me habían comprado a mí, que me estaban... A mí no hay dinero que me pueda comprar, ¿viste? Que estaba callado. Que me... Claro, si no habla es porque lo compraron. Sí, y si habla es porque es un revoltoso. Ahí está, ¿eh? Si vos no hablás, te compraron. Si hablás, sos revoltoso. Pero yo tengo la conciencia tranquila como tantos otros, que nosotros vamos a defender las instituciones, vamos... Lo que queríamos es más Congreso nosotros. Claro. Lo que queremos es que las políticas tributarias se discutan en el ámbito natural. Está pasando un poco al revés. Lo que está pasando es que, como saben que este Congreso lo tienen, van a apurar mucho todo lo que quieren de acá a diciembre, sí, porque se les acaba, se vence el plazo. Sí. Entonces es como que se están acelerando más que Exactamente. Y algunas leyes van a traer, algunas leyes populistas van a presentar. Sí, seguro. Van a presentar leyes populistas, ¿me entendés? Pobre presidente después del 2011. Sin las cajas de jubilaciones vacías, con mucho más desocupación, con menos producción. ¿Sabes lo que nos va a tocar remontar a los argentinos? Porque este gobierno está haciendo un desastre. Vos sabés que hay gente que, viste, que son obsecuentes, hay muchos obsecuentes de ellos. Y vos le preguntás, viste, ¿de qué viví? No te quieren contestar. Claro, viven prendidos. Ellos viven de los pobres. Del dinero que pagamos todos los impuestos, en vez de ir a combatir la pobreza, se prenden. Que viven de los pobres en nombre de los pobres. Claro. Eso es claro, notable, ¿no? 109 planes sociales hay. ¿Sabés la cantidad de gente que habrá para administrar esos planes sociales? 109. Me lo contó el diputado Snope de Jujuy. Alfredo, él es economista. 109 planes sociales. Los programas en general de ahí. Vio que ahora todo el mundo le pregunta si va a ser candidato a algo. ¿En el 2011 usted va a ser candidato a algo? Primero lo vamos a solucionar, vamos a tratar de pelear para solucionar el problema del campo. Mira, no me llama la atención. No tengo interés si hay un buen candidato a gobernador en Entre Ríos, pero bienvenido sea, lo vamos a ayudar. El tema es que salgamos de la... Pero si no hay otro, y bueno, en una de esas... Pero primero vamos a solucionar el problema. ¿No le disgustaría ser gobernador de Entre Ríos? No. Me animo con gente buena y bien intencionada. Esta mañana estuvimos hablando por la radio con Busti. Se les ha dado vuelta a Busti a ellos, ¿eh? Sí, ahora está
El otro día la señora de él, la diputada Cristina Kremer, votó en contra del diputado Zavallo, la diputada Petit. Quedaron dos nomás, Calza y Solana, quedaron con el kirchnerismo de los diputados. Y dos senadores que quedaron con el kirchnerismo. Así que hemos hecho un trabajo lindo, se ha hecho un trabajo bien en Entre Ríos. Han recuperado en Entre Ríos por lo menos la facultad en el Congreso de la Nación, la mayoría de los legisladores. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por venir a visitarnos. No, gracias a usted, Mariano, por el espacio que nos da, y le quiero decir a todos los productores, los ciudadanos en común, que no somos instituyentes, queremos más democracia, y más democracia quiere decir que recuperar el Congreso. Como dice Sabino Berman, recuperar la República, ¿no? Y ser ciudadanos, y ser ciudadanos. Y ser ciudadanos. Lo que pasa es que todavía nos faltan más ciudadanos, hay más habitantes que ciudadanos. Pero bueno, de a poquito va a ir cambiando, yo creo que ya no va a ser lo mismo, y creo que a partir del 2011 van a empezar a venir cada vez mejores presidentes de la nación, porque todo lo que pasó sin duda nos va a servir para no cometer más errores. Alfredo, muchas gracias por estar acá con nosotros. Ya está en el estudio Felipe Solá después de su acto en Luján y en momentos interpretar a la esfinge, como decía el doctor Grondona. Los reutemistas tratan de explicar a Reutemann. Bueno, a mí no me gusta lo que vamos a hacer ahora. A mí un poco me gusta. ¿A usted le gusta? Un poco me gusta. ¿Tampoco le gusta? Un poco me gusta. Un poco le gusta, bueno. No, porque... buenas noches, diputados. Están con nosotros los diputados Daniel Germano, que está acá a mi izquierda, y diputada Alejandra Bukasovich, ahí. No, digo, estábamos comentando antes de empezar que lo de Borocotó en su momento fue terrible, pero al fondo había habido muchos Borocotós antes de Borocotó, y parece que sigue habiendo otros Borocotó después de Borocotó, ¿no? Y entonces, claro, el caso de la senadora Latorre es como un escándalo, ¿no? ¿Ustedes cómo lo viven en Santa Fe? Como un escándalo. Se dio vuelta así, ¡pum! Es para cubrir el cupo femenino, lo de la senadora, en cuanto a la borocotización. Ah, cierto, ahora tenemos un hombre y una mujer. Claro, ahora tenemos Tiene una razón, mujer también. Es el tema del cupo. Las mujeres somos así, tenemos los cupos para todo. Quiere decir que esto no es cosa solo de hombres. Exactamente. También es de mujeres. La participación nuestra es necesaria e imprescindible en todos lados. Hasta en esto, hasta en los fraudes electorales, ¿no? Porque esto es un fraude al electorado. Claro, porque no lo Fe. votaron para hacer eso. Por supuesto que no. Esto no es un error, esto es una falta institucional grave que está ratificado después con la desmentida que quiere hacer la senadora con una mentira. Cuando dice que ella es el 9 y no el 8, y bueno, y el dictamen de comisión tiene 8 firmas, la octava es la de ella, y a página siguiente está la firma de Marín. Entonces creo que acá la senadora rompió el contrato electoral de la provincia de Santa Fe, una provincia que, como hoy decía De Angeli, realmente está saqueada por las políticas del gobierno nacional, por la sequía, por la crisis. No nos falta una en la provincia. Y la senadora participó de una elección donde el discurso y la campaña se hizo basada en una fuerte expresión antigobierno nacional. En la provincia de Santa Fe, casi el 90% del electorado votó en contra del gobierno nacional. Y estaba la opción del gobierno nacional para votarlo. O sea que tuvieron la posibilidad de poder elegir. Bueno, o sea, traicionó la confianza y el voto de todos los santafesinos. Por eso es que decimos que realmente el 10 de diciembre no tiene que asumir. No hay alternativa. Es una falla y no un error. Una legisladora que estuvo años ocupando ese lugar, no se puede decir que no se dio cuenta que estaba dando quórum para que bajara al recinto el proyecto que realmente volvía a atar los intereses del pueblo de la nación y del pueblo santafesino. Ya va más allá del campo, que de pronto fue un poco el sector donde me encontró a mí, al senador Reutemann, cubriéndolos y apoyándolos desde el principio. Esto va mucho más allá, es una falta institucional grave. Daniel, usted dijo muy gráficamente que le dio asco lo de Latorre. Sí, porque la realidad es que cuando a uno ¿A usted le pareció poco lo que dijo ella, no? No, lo que pasa es que somos 3 santafesinos, quiero avisarle, No, entonces sigo como más No, sutilmente. a mí me impresionó mucho lo que acaba de decir ella, ¿sabe qué, diputada?
lo presenta no como una picardía criolla, esas cositas, sino como un agravio a la provincia. Totalmente. Al pueblo de la provincia que había votado exactamente lo contrario masivamente. Es que es un tema tan desagradable realmente y de tanta sorpresa que a veces a uno, y esto es lo que me ocurrió a mí, sabiendo lo que me iban a preguntar, digo, es un tema al que a uno le gustaría tener las palabras justas y precisas y hasta a veces hasta el mismo tono de voz para poder manifestarlo y terminarlo y enterrarlo y desterrar estos temas. Entonces, la verdad que lo único que se me dio por ocurrir y que siento es asco. Y es asco porque es de una torpeza política intencional que uno no la puede medir. Sale fuera de la jurisdicción de los sentidos. Eso tiene que ver con la apreciación de la conciencia. Es una cosa tremenda lo que ha hecho esta mujer. Realmente no se puede entender, sobre todo porque quien ha estado al lado del senador Reutemann, no ni 4, ni 5, ni 6 años. Y la verdad que no ha estado por un mérito, digamos que ante el electorado ha sido de ella. Lo ha tenido exclusivamente pegado al lado del senador Reutemann. Y esta manifestación, incluso cuando le quieren dar racionalidad política, hablando de que es el voto 8, 9, si fuera el voto 24, ya que está firme, de esto se trata. Ustedes los dos son hombres de leyes. ¿Qué significa un dictamen de comisión? Es el inicio de una ley, el inicio de lo que va a normar la vida de los ciudadanos. Y ya que está, paso y firmo. ¿Qué pasaría si un ingeniero firma un plano diciendo en total contradicción, no estoy de acuerdo para nada? ¿Cómo firma un plano en esas condiciones? Entonces esto es un invento que ha hecho realmente y que yo creo que puede tener dos vertientes. Porque es lo que subyace en el pensamiento de todos los santafesinos. O acá hablamos de una deslealtad producto de una hipocresía donde el discurso que se hizo durante toda la campaña no tiene nada que ver con la acción de esta senadora, o estamos hablando de una falencia de otro tipo que a mí no me interesa si es un problema estrictamente moral, si tiene que ver con lo prebendario o oneroso. La verdad que ambas situaciones me dan asco. No me interesa ni siquiera investigarlas. Son dos situaciones que dan asco. Y no hay otra palabra. Podría haber buscado otra un poquitito más rebuscada, pero para que la gente lo entienda, nosotros tampoco lo podemos soportar. Claro, porque el tema de Borocotó en su momento, ¿se acuerda, Luis? Era, se dijo por lo menos que era un cargo público para su hijo, ¿no? Pero acá me parece que no es un cargo público, creo que son como 11 cargos públicos, No, doctor, yo creo que la cosa va más allá. Esto tiene que ver con la política nacional y tiene que ver con un misil a Reutemann, como decía algún medio nacional esta mañana. Creo que esto tiene que ver con parte de la estrategia que lamentablemente tenía que existir el ok de la senadora, y lamento muchísimo que haya uno, y más que sea de mi provincia, y que sea la senadora a la que yo trabajé a brazo partido en la campaña para que ingrese a representarnos. Pero esto tiene que ver con una política nacional que viene ya haciendo su historia desde hace unos años en nuestra provincia. Siempre se lo quiso implicar, hicimos una campaña sangrienta, Novarecio lo sabe, una cosa que hubo que desmentir todos los días, que Reutemann no iba a arreglar con Kirchner. Fue una cosa, el socialismo centró la campaña en eso. La senadora tiene que haberlo sentido como lo sentimos nosotros, que realmente dejamos el cuero para cruzar el alambrado en esta campaña. Bueno, una pequeña interrupción, Alejandra. Si la senadora cambió de posición, ¿es porque cambió de posición porque está del lado de los Kirchner o porque la apretaron de alguna manera? A ver, Luis, sea lo que fuere, lo importante es la falta institucional. O sea, la traición que hizo al electorado, rompió el contrato electoral con la provincia de Santa Fe. Tiene derecho a cambiar de opinión, como cualquier ciudadano. Pero digo, ¿hay algo más que los 11 nombramientos supuestos? Yo creo que esto tiene que ver con un proyecto, es lo que estaba diciendo, un proyecto nacional, un proyecto del gobierno nacional, que tiene que ver con quebrar la posibilidad de que Reutemann decida si quiere ser candidato presidencial o no. Y esto tiene mucho que ver el discurso de él de campaña. En varios programas, esto es un análisis exclusivamente personal, en varios programas, cuando le preguntaban, ¿usted es presidenciable? Reutemann decía, bueno, vamos a ver los resultados, se va a armar una grilla, ¿recuerdan? Sí. Se va a ver una grilla entre los ganadores y ahí, bueno. Yo me lo imagino al matrimonio presidencial, al presidente del Partido Nacional, diciendo, vamos a ver cuánto durase en la grilla. Y el punto débil fue la torre. Entonces, es un golpe a la confianza, porque es una persona en la cual Reutemann confiaba gran parte de su actividad política y senatorial. Entonces, él se apoyaba mucho en ella. Por supuesto que sí, era de su entera confianza. Es más, lo hemos charlado con usted, Novarecio, al aire.
casi nadie dudaba de que iba a ser Roxana Latorre la compañera de fórmula por la complementación. Y el discurso de Roxana en campaña fue mucho más contundente que el nuestro, que vivíamos trabajando en el sector agrario. Era mucho más próxima Roxana a Reutemann que Borocotó a Macri. Por supuesto que sí, hace 20 años que la senadora viene colaborando. Pero con otro ingrediente. Acá se acompañó y se transitó todo un proceso electoral con un tema que sin lugar a dudas fue eje de la campaña, porque era el principal, que era precisamente este. Entonces acá realmente lo que hay es una estafa a la sociedad santafesina. Pero yo digo, para que sea golpeada, como decía la diputada Bukasovich, hay que encontrar un punto débil. ¿Cuál fue el punto débil de la Torre para ser golpeada? La moral. La moral. No hay otro tema acá. Acá hay un tema de que alguien puede cambiar y yo no le encuentro de otro sentido. Por eso digo que estos temas hay que hacerlos desaparecer. A ver, lo traduzco. ¿Roxana Torre fue inmoral? Aquí esto es un acto de inmoralidad, es una inmoralidad total lo que ha hecho. ¿Qué sentido tiene este cambio? Ha venido recorriendo la provincia de Santa Fe al igual que conmigo. Hicimos una campaña electoral y tuvimos la suerte que no a cualquier militante se le da. O a un militante político es muy difícil poder hacer una campaña electoral al lado de un presidenciable. A no todos los políticos, a no todos los militantes se nos da eso. Y tuvimos la suerte de poder hacerlo delante de un hombre que la verdad que la mayoría del pueblo argentino piensa que es el hombre transparente, el hombre creíble, el hombre al que estoy convencido de que es uno de los pocos candidatos que gana en primera vuelta. Y le vienen a hacer este daño, por más que sea provocado por parte del oficialismo. Yo al oficialismo lo felicito. Además, si lo ha hecho. ¿sabe qué pasa? Diputado, tiene un daño suplementario que desprestigia a la clase política. Por supuesto. Porque uno dice, Totalmente. bueno, Claro. los políticos, porque la gente en general generaliza, pero para mí lo que pasó con esta señora, que tuvo 20 años... Que tienen con razón en hacerlo. Con estos ejemplos, Mariano, ¿cómo revertimos? Los políticos nos tenemos que levantar cada mañana y revalidar título con la sociedad. La senadora dice que ella después de 20 años no tiene que demostrar fidelidad. Sí, nos debemos levantar todos los días y revalidar título de buen comportamiento y de defensa de los intereses de la sociedad. Bueno, pero, todos los días. Digamos, para saber el tema de la fidelidad, yo creo que es peor que a uno lo engañe su mujer después de 20 años que al día siguiente. Es más aceptable, ¿No? por ¿No es supuesto. cierto? Es decir, Sí, bueno, cuanto pero, a más ver. término de vida, más grave es Yo el creo engaño. que esto perjudica terriblemente, o sea, Reutemann, a ver, se viene bancando. En la campaña, juez hizo, lo llevaron a la Casa de Gobierno de Santa Fe a hablar mal de Reutemann. Margarita Stolbizer, terminamos la campaña, fue a Santa Fe. Morales, o sea, está todo el mundo empecinado en que Reutemann no pueda ser candidato a presidente. Y él está tranquilo, bien, bueno, ahora no tan tranquilo, pero viendo qué es lo que acontece. Está, digamos, o sea, Morales, la verdad, y Margarita Stolbizer se podrían dedicar a arreglar sus propios problemas. Nos echan la culpa a las Ahí, internas. no, el problema que hubo ahí, el problema por ahí, me parece que entre algunos miembros de la coalición cívica, es que se olvidaron quién es el enemigo principal, Claro. ¿no? Y jugaron la semifinal, a ver quién llegaba en la Es verdad. final en lugar del otro, y se olvidaron de quién estaba del otro lado en la final, ¿no? Pero el daño mayor, sin lugar a duda, se lo dan a la democracia. Porque yo digo, ser senador de una nación y por Santa Fe es una oportunidad que tienen sobre más de 3 millones de santafesinos. Claro. Y yo digo, caramba que tendrías que llenarlos de orgullo y de Ahora, responsabilidad. digo. ¿Ustedes van a pedir sanciones entonces? Bueno, a ver, en la provincia de Santa Fe hemos salido públicamente, ha salido el senador a separarla del bloque. La Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe pide que tenga una actitud de grandeza y de coherencia una vez, 5 minutos de reflexión. La Cámara de Diputados también salió en el mismo sentido. El partido ya está en el Tribunal de Disciplina. El partido, o sea, la parte de la interna, digamos, la vamos a manejar en el partido. Ya está en Tribunal de Disciplina y van a pedir la expulsión del partido. Pero creo que esto, como decía Germano, tiene que ver con el tema de las instituciones. Creo que ella, en un acto de seriedad y de buen comportamiento, no por Reutemann, por cada uno de los santafesinos que confiamos en que ella iba a defender como ninguno nuestros intereses, que no pasa solamente por el sector agropecuario, pasa por todas las economías regionales, por las industrias, pasa por todo. Cosa, ¿ella los engañó todos estos años o fue que ella estaba bien y tuvo un momento de debilidad al final? ¿Cómo es la cosa? Yo creo que habría que revisar, Mariano. Ante este comportamiento habría que revisar. No se lo sé decir, no tengo una respuesta. No le creo.
Yo creo que sabe más usted, que no quiere decir. Posiblemente lo sepa, esto es cierto. Pero también tengo la suficiente responsabilidad como para no arriesgar lo que no puedo probar. Pero digo, sí, hay algo más que 11 nombramientos. Por supuesto. Por supuesto que sí. Pero eso no quiere decir... parecía poco 11 nombramientos ya. No, pero como lo conozco a Germano... Pero claro, pero esto no pasa por 11 nombramientos. 11 nombramientos es pecado venial. Para traicionar semejante confianza no es nada. Total, no me va a contestar. ¿Hay mucho dinero? No, yo no quiero entrar si esto es dinero o es otras cosas, porque la verdad que no lo tengo, no lo sé. No lo sé, este muchacho, ese Luis, Luis es muy mal pensado. No. Yo ya con los 11 estaba escandalizado. No, yo no Mire, a partir de esto le puedo asegurar que todo lo que piense de la Torre es poco. Lo que sí es cierto poco. que subyace ese pensamiento en la sociedad, no hay ninguna duda. ¿Pero por qué? ¿Y por qué estos golpes en la política son inexplicables? ¿Cómo se explican? Uno quiere encontrar justificativo. Por eso yo decía esta mañana, cualquiera sean las causas de por qué se provocan, igualmente me dan la misma sensación de asco que me da. Porque es una cosa que uno no se la puede explicar. Y esto es todo un daño que se le hace a una persona que dice que va a ser presidenciable. Algunos le apuran los tiempos. Mire, yo le voy a hacer una interpretación de nuestros dos invitados de hoy. Ella habló más, pero él habló menos porque está más golpeado es él. Porque es compañero de lista. Bueno, yo acompañé en la lista y tuvimos un discurso. Hicieron una campaña juntos. Estaba más Mariano, cerca todavía. pero que la realidad es esta. Nosotros salimos con un discurso que era tremendamente importante para el presidente de Santa Fe. Pero además, no es un discurso. Es un pensamiento claro que tengo y que ese es el camino a seguir. Y en el que estoy seguro que el hombre que representa este modelo se llama Carlos Alberto Reutemann. Entonces no hay derecho que esta mujer haya hecho lo que termina realizando y el daño que le ha provocado. Que no es daño, porque yo creo Ahora, que... yo no sé si le hizo daño a él. No, le hace daño a la democracia, este es el tema. Acá se equivocan los que creen que le están haciendo un daño como candidato a presidente. Claro, Le dejo hacen un ponerle daño a la 20 segundos democracia. más de enojo a Bukasovich y a Germano. Sé que desde mañana, desde la oficina de prensa del socialismo, van a decir que Reutemann no votó, que no estaba sentado en la banca con las retenciones. ¿Cómo que no? El discurso Claro, lo no es tengo así. en la cartera, si quiere. Él hizo una exposición donde fundamentó su voto negativo. Sube a su despacho, razones vitales, digamos, cuando le avisan que van a votar, baja, ya habían apretado el botoncito, llega y consta el voto. Agrega el voto y nada más. Aparte, no sé si usted leyó el discurso durísimo que hizo para fundamentar su no. Ahora, pobre Carlos, ¿no? Porque él estará pensando, ¿cómo elijo a mi próxima compañera de fórmula? Las mujeres por las dos nos vamos a mantener lejos. Las mujeres por porque las no, dos. estas Tiene cuestiones cuero son... para aguantarlo, predisposición para hacerlo, me parece que estamos... Hoy hablan de una fórmula Reutemann-Michetti. Hable puedo con las eso. mujeres, pero también no aprende el senador. Vamos a tratar de pedir mayores garantías, si son mujeres. Sí. Observatorio, previo observatorio. Creo que sigue siendo tan presidenciable como antes, los tiempos son los tiempos que maneja él. No estoy de acuerdo en que nadie le marque los tiempos de cuando lo tiene que decir. Esto es estrategia y esto es peronismo puro y conducción política de Perón. No hay que dejar que otro le maneje los tiempos. Y me parece que, como dice él, falta mucho. Y yo creo que está claro que Reutemann es el hombre más previsible, el que la gente lo ve como más transparente y que va a ser quien va a dar un cambio cualitativo en materia dirigencial en el país. De eso estoy absolutamente convencido y eso es lo que va a ocurrir. Los tiempos son los tiempos y hay que esperarlo. Y me parece que sea coherente que los maneje él y no es que se lo quieran poner otros, aunque en el justicialismo tengan los suficientes goropeles como para poder hacerlo, pero me parece que quien tiene que marcar los tiempos... Eso que es dice Reutemann. tiene nombre y apellido, ¿no? Me da la impresión. Eduardo Duhalde. Sí, Eduardo era Duhalde. obvio. Eduardo Duhalde, que me parece bien que esté atomizando claro, y mostrando dirigentes por todos lados, y en la medida en que sabe que no tiene una aceptación, digamos, para pasar una compulsa electoral, pero yo calculo que de acá a 30, 60 días estarás trabajando con algún asesor imagen para lo que legítimamente me parece que son sus deseos, es ser presidente de los argentinos. Y me parece que tiene deseos más que fundados y además tiene antecedencias suficientes como para ser presidente. Hoy no pasa la compulsa popular de acuerdo a las encuestas. Esto no quiere decir que trabaje con algún asesor de imagen y lo pueda hacer. Ahora de ahí a marcarle los tiempos a Carlos Reutemann me parece que no corresponde. Bueno, les agradezco muchísimo la presencia, ¿eh? No, gracias a Muchas ustedes. gracias. No, al contrario. Bueno, ahora viene otro. Ahora está Felipe Solá, ya está en el estudio Martín Lustó, está la senadora Estensoro y Pino Solanas. Todo esto antes de las 11 de la noche, seguro, ¿no? No, yo sí. No me Ya echo volvemos. ¿Sabes lo que pasa? A mí me echan la culpa que se atrasa el programa siempre, ¿no? Y lo peor es que tienen razón. Ya volvemos.
Buenas noches, Felipe Solá. Hola, gracias por invitarme. Estaba comentando recién en el corte a Felipe, esto de la gente de campo que tiene una manera no son parlanchines. Hablan cuando tienen que hablar en el momento oportuno, ¿no? Yo estaba contándole recién a estos dos reutemanistas que teníamos que Me en el pareció campo... que eran reutemanistas, ¿no? ¿No? Bueno, yo le estaba contando que una vez estaba yo en el campo y vinieron dos de ahí que hasta habían hecho una recorrida todo el campo, ¿no? Como 2 horas. Cuando llegan, les pregunto, ¿y de qué conversaron? Me dice, de nada, no había nada que hablar. Si no hay nada que hablar, no se habla, ¿no? Esto lo pinta un poco a Reutemann, ¿no? Pero Reutemann es de campo, pero también pasó por Cap Ferrat y por la Fórmula 1, y ahí si uno no habla, me parece que debe ser difícil en ese ambiente, ¿no? Yo creo que ahora ha adquirido una parquedad política, que no es solo una condición personal, sino que es una actitud política muy fuerte. ¿Se va a reunir con Reutemann ahora usted? Uno nunca sabe si se va a reunir con Reutemann. Está cruzando los dedos. Lo peor es que después que se reunió con Reutemann, tampoco sabe si le dijo algo Reutemann. Está previsto un encuentro, entiendo. No. Leí eso, pero yo tengo que ir a Santa Fe, pero estuve en Rosario, tengo que ir a la ciudad de Santa Fe la semana que viene o la otra, no sé bien la fecha. Y si se da, y si no, bueno, no sé. Me interesaría reunirme y conversar de política. Desde ya, me interesaría, pero me parece que hay que aceptar las cosas a cada uno como viene, como es, ¿no? Y que sobre todo ya han pasado las elecciones, no veo que haya que... No entiendo por qué el apuro porque se define a fulano, se define a sultano. Hay una especie de vacío en la oposición en este momento, una sensación, una imagen, pero las imágenes son fugaces, salvo ciertas imágenes que quedan en política por muchos años. Las demás, estas sensaciones son fugaces, son producto del adelantamiento de las elecciones 5 meses, de que ocurrió que vencían el 24 de agosto las facultades delegadas, que venían siendo como un estorbo. Lo que pasa es que, bueno, fueron una oportunidad para poder negociar algo y no se negoció casi nada. Yo creo que fue un grave error de los diputados que, no de los que votaron que no, sino de los que votaron que sí, pero que tenían algunas dudas, debieron tratar de atender algunas cuestiones que yo creo que estaban vinculadas a los resultados eleccionarios en la gran región pampeana, en Cuyo y en la mitad de la Patagonia, que fueron la derrota del gobierno. Me parece que pudieron poner algunas condiciones y no lo hicieron. Y ellos tenían un poder, que era el poder del árbitro, ¿no? Es decir, cuando uno con 10, 15 diputados arbitra una situación. Los que votaban que no, ya votaban que no, ya está. Me parece que pudo ocurrir eso y bueno, lamento que no haya ocurrido, porque eso hubiera contribuido a hacerle sentir a la gente que votó que el Congreso metía un cambio en un tema muy importante como es la facultad delegada. Nosotros tenemos una democracia delegativa y no la tenemos por culpa de Kirchner ni de nadie, sino de todos. Y del uso, de la interpretación que se hace del uso de la Constitución del 94. La Constitución del 94 le hubiera permitido a De la Rúa, después de la derrota del 2001, y con la bronca que había, acuérdense lo que fue el voto bronca y la falta de la gente que no fue a votar y todo lo demás, le hubiera permitido a De la Rúa pensar, mi gobierno no va más, porque la situación además era muy mala, pésima, ¿verdad? Y en todo sentido, y lo que yo puedo hacer es o renunciar, sin que ocurriera lo que ocurrió después, o ofrecer a la oposición un primer ministro, un jefe de gabinete que nombre gobierno a su piacere, a su antojo. Y yo tener poder de veto sobre esos nombramientos. Bueno, existía esa posibilidad, hay que ser muy jugado para hacer eso, ¿no? Pero ¿coincide con que el 28 de junio fue una muerte electoral que hace que Kirchner goce de mejor salud? No creo en las muertes electorales. No, creo que fue un bife electoral. Una piña que no esperaba, pero muerte electoral no, depende de cómo evolucionen las cosas en el país. Además, uno se puede morir electoralmente, si morir es que no va a ser presidente de los argentinos, yo creo que nunca más va a ser presidente de los argentinos. Creo.
pero puede tener impacto sobre la política futura. Incluso puede hacer que alguien no sea presidente también. ¿No es cierto? Si por la vía de la acción política por la negativa también puede influir Kirchner. Por lo tanto, no le decreto la muerte a nadie. Alfonsín estaba muerto, iba en el cajón y tuvo cierta influencia sobre la vida política argentina, ¿no? A raíz de ese acto de morirse. Lo que uno ve, Felipe, ahora es la oposición más o menos posicionándose en diferentes alternativas y a Kirchner más activo que nunca. Es como que se le acaba el tiempo y cada día se manda una medida. Ahora con el financiamiento de las campañas, cada día hay una medida que de alguna manera creciendo su poder. Entonces, porque hay apuro, porque tienen un parlamento que no representa lo que se ha votado y que dura hasta el 10 de diciembre, entonces hay apuro por sacar cosas. Me parece que las cosas importantes deben ser, las cosas trascendentes deben ser votadas después del 10 de diciembre. Eso no se podía hacer con las facultades delegadas porque vencían. Pero, por ejemplo, la ley de radiodifusión, que es un tema que se las trae, es un temón, nadie puede decir que es solamente una acción contra Clarín. Este es un tema importantísimo para todos los argentinos, sin abrir juicio yo sobre ella en este momento, debe ser votada después, tratada después del 10 de diciembre. Y el sistema electoral argentino y los cambios fuertes en ese sentido también debe ser tratado después del 10 de diciembre. Si no, ¿por qué el ministro del Interior llamó al diálogo para hablar de cuestiones vinculadas a la agenda política, institucional, es decir, ley electoral, voto electrónico, no estaba lista sana, pero debería haber estado, etcétera? Y nosotros fuimos, hablamos, él quiere seguir con comisiones y ONGs, una cosa así ahora, una carta medio extraña que nos mandó, no solo a nosotros, supongo que a toda la oposición, y sorpresivamente, no con los que fueron a elecciones y ganaron o no ganaron, pero fueron citados por él, sino con el actual Parlamento se va a votar un cambio de la metodología política, de la metodología electoral, no estoy de acuerdo. ¿Cómo le cayó leer que Francisco Narváez dijo que podría ser candidato a presidente, si quisiera? ¿Él? Sí. Me pareció lógico, porque es una forma de decir, yo siento que puedo. Si él no siente que puede, nunca va a poder ser. Yo siento que puedo. Lo que pasa es que fácticamente es muy difícil que lo sea, porque la Corte no se expide, no es una consultora constitucional. La Corte se expide sobre hecho concreto, y el hecho concreto es ser candidato. Ser candidato, estar inscrito, llegar a unos 2 meses antes de elecciones y que la Junta Electoral lo rechace. Ahora, no genera más. Y ahí se puede ir a la Corte y el fallo, ya termino, y el fallo de la Corte llega 15 o 20 días antes de elecciones. La verdad, es muy difícil ser candidato así. Pero no genera más eso lo comentó él conmigo. Que los tres, claro, Macri, usted y él quieran ser, o puedan, aspiren a ser candidatos a presidente. Digo, ¿sigue el frente junto Macri, usted y de Narváez? Sí, estamos juntos nosotros en este momento y habíamos conversado antes de las elecciones, y 3 meses, 4 meses antes, sobre la posibilidad de que en el futuro, Macri y yo tuviéramos aspiraciones parecidas. Está conversado, es una de las posibilidades que hay. Y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, lo importante quizá es no ponerse demasiado ansioso, ¿no? No ponerse demasiado ansioso, y si se da, bueno, que se dé. Es la vida. Ellos cuando se asociaron conmigo políticamente hablando sabían cómo soy yo y qué pienso. Y yo también sabía quién eran ellos, sobre todo quién era Macri. Además, en lo tuyo había una cierta lógica, ¿no? Porque ya se ha sido gobernador, es ministro, gobernador. Lo lógico es decir, bueno, ¿qué viene ahora? No, y no es solamente un problema de cursos honor o de carrera, ¿no? Porque yo creo que uno no está predestinado a tal cosa. Hay mucho de azar y de voluntad, y además bueno, nada menos que de acertar y percibir lo que quiere la mayoría de los argentinos, que no es sencillo. Pero no se trata de que 2 vedettes se rozan demasiado las plumas y en un espacio muy chico. No, se trata de que coincidimos en la necesidad de estar juntos. Yo necesitaba un lugar en la provincia de Buenos Aires donde pudieran votar los peronistas que no querían votar a Kirchner. Y conseguí ese lugar. Bueno, él necesitaba otra cosa. ¿Siguen trabajando juntos para el 2011? Honestamente sigo trabajando con de Narváez. Con Macri me veo menos, pero nos vamos a ver esta semana seguramente. ¿Qué es lo que los separa? ¿Las convicciones o la aspiración a ser presidente con Macri? Después del 28 de junio, nosotros habíamos, coincidido en la campaña en defender algunas de las problemáticas que tiene el interior del país,
a que nosotros no consideramos una república sojera, sino una cadena productiva importantísima en el mundo, agroindustrial, que debería ser más industrial de lo que es, mucho más, pero es agroindustrial. Y que necesita materia prima para ser agroindustrial y para devenir para en el futuro meter mucho más valor agregado y generar mucho más empleos en el interior. Pero yo no coincido con que eso signifique que haya una conducción de la mesa de enlace. Los políticos representamos a todos, y sobre todo a todos los que nos votaron. Nosotros perdimos el conurbano por 3.4 puntos, 3,4%. ¿A ustedes les parece que cabalmente nos puede conducir la mesa de enlace? ¿O que puedo estar de acuerdo en que el señor Riolcati se golpeó el pecho diciendo nosotros ganamos, se blanquea hablando de la pobreza, de la que nunca habló, y termina hablando de la patria, confundiendo la patria con la tierra? Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Se pasó de rosca no la ganó, mesa de enlace? No ganó. Hay lugares prototípicos y hay lugares que tienen una simbología muy fuerte y hay que tener mucho cuidado en la Argentina de no ser obsceno. Y hay que tener conciencia. Hay que moderar lo malo y hay que moderar la virtud también, todo hay que moderarlo. Y hay que cuidarse mucho en la Argentina. Es una Argentina con secuelas de la historia muy, muy duras y donde además existe una situación social muy complicada y masiva. Por lo tanto, nosotros no fuimos... Yo lo tengo claro y lo hablé con Narváez. No fuimos a elecciones para crear una nueva derecha, de ninguna manera. Si algunos se entusiasmaron porque veían que podían votar contra Kirchner, bueno, que sepan ahora que no estamos exactamente lo mismo. ¿Se pasó de rosca la mesa de enlace? En su momento se pasó de rosca la mesa de enlace y 3 de los 4 lo admitieron. Incluso algunos me llamaron por teléfono y me dijeron que tenían razón. Tuvieron una actitud bastante modesta. Ahora, Felipe, ¿no hay una demonización de la sociedad rural? Recién hubo una demonización de Roxana Latorre, bien digo. Yo no estoy de acuerdo con que haya votado así y tampoco creo muchos argumentos de ella. Pero demonizar es llevar las cosas a un extremo. No, no hay una demonización. El gobierno el día viernes, antes de la inauguración de la rural, recibió a la mesa de enlace y pretendió, con una jugarreta, en decir una cosa y decir otra cosa al salir, dejarlo pagando, pretendió que hubiera una explosión, entre comillas, oligárquica ese sábado al día siguiente, donde cualquier manifestación fuera posible en contra de la Presidenta de la Nación. Buscó eso. ¿Por qué lo buscó? Y lo buscó porque ese lugar es prototípico. Entonces, lo que había que hacer era todo lo contrario. Bueno, algunos dicen que se trató de hacer todo lo contrario. Lo hicieron muy mal en ese caso. Sobre todo los de la sociedad rural. Los hizo pisar el palito. Mal. Exactamente. Los hizo pisar el palito. Los hizo pisar el palito. Y hay que cuidar mucho las palabras porque ningún proyecto que no sea nacional y busque ser popular y consiga ser popular va a sacar a la Argentina adelante. Ningún proyecto que no tenga al consumo popular como elemento central del crecimiento económico, de la expansión y por lo tanto a la esperanza de un aumento del salario real y de la formalización de empleo formal cada vez mayor, va a poder sacar a la Argentina adelante. No hay ninguna vuelta atrás positiva para la Argentina, ninguna, ni aún pensando que todavía tenemos la distribución del ingreso del año 96. Es decir, la diferencia entre ricos y pobres, como se la mide, está más o menos como en el 96. Está peor hoy que en el 98. Entonces, ni aún pensando en eso, no hay ningún regreso para atrás. ¿Martín Lustó trabaja en su espacio? Sí. Colabora conmigo cada rato y lo oigo mucho. Me parece una persona equilibrada, me parece una persona que sabe y que más que audacia tiene valentía. ¿Le pincharon los teléfonos? Porque veo que ahora todo el mundo tiene los teléfonos pinchados. Cobos, Alberto Fernández. ¿Qué sé yo? ¿Usted tiene teléfono pinchado? Mariano tiene el teléfono pinchado. Yo creo que sí que a mí si me dijeran que no pero tengo ¿quién tiene pinchado, una prueba? Yo me sentiría ofendido si me dicen que no lo tengo pinchado. Bueno, creo que el tuyo lo sacaron ya. ¿Así ya? Me están minimizando entonces. Creo que ya saben las cosas que decís más o menos siempre para el mismo lado y lo sacaron. Bueno, acá Ana Inés, Guillermo le pregunta, o sea que la fórmula Solá, Reutemann, Solá, ni hablar, ¿no?
Me repite el gesto porque no sé si lo tomó la cámara. No, voy a hacer como hacía el personaje de Reutemann en televisión. Y no sé. No sé, hablar de fórmulas ahora, qué sé yo. No sé el devenir que va a tener. Yo creo que la salida de este país pasa por una reconstrucción. Y que esa reconstrucción tiene que ser, antes que nada, en el peronismo, un cambio de conducción. Un cambio de conducción. Pero un cambio de conducción no quiere decir dejar de pensar algunas cosas que pasaron en Argentina que estuvieron bien. Yo no volvería atrás de ninguna manera en el tema de derechos humanos. Yo no volvería atrás de ninguna manera en reivindicar la cuestión del consumo como elemento central de un programa de gobierno. No volvería atrás en eso que se vivió, que se podía llamar la argentinización del manejo de la economía en un momento dado, con la Baña, que les hizo pensar a los argentinos que podía ser, que podía ocurrir que nuestra inserción en el mundo no fuera predeterminada por la globalización, sino que fuera decidida por los argentinos. Todo eso después se deformó. Por eso yo decía que la virtud también hay que moderarla. Porque la mejor condición que puede tener alguien puede ser la peor condición, y es la misma. Solo que si no la modera se transforma en su enemiga. Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Ah, de la presidencia mía nada, ¿no? No, estoy bien. Bueno, me quedé confundido. Estoy preocupado con el asunto de que no me entreguen mal los teléfonos. Tengo que hacer algo pero mañana es un dato que debe ser falso que me dieron. Debe ser falso. Me quedo más tranquilo. No lo tomes mal. Te prometió a la Virgen que va a lanzarse a la candidatura a la presidencia, ¿no? En Luján. No, yo no la meto a la Virgen en eso. No. Solito va. Lo que pasa es que no comprometo a la Virgen. La Virgen ya tomó partido. Pero lo vi con la, ¿cómo se llama esto? Con la imagen, no me sale. No, antes los peronistas decíamos que San José era radical y la Virgen socialista, y allí nació Jesús, que fue siempre peronista, pero es una exageración. Ya está con nosotros la senadora María Eugenia Estenssoro, Pino Solanas y después Martín Lustó. Bueno, estamos con la senadora María Eugenia Estenssoro de la Coalición Cívica. Senadora. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Mariano? ¿Qué tal? Muy bien. Yo le quería plantear algo a la senadora. Si dijera que me olvidé, ella dirían que estoy gaga. No, pero no me olvidé, ¿no? Lo que yo quería plantearle esto, senadora. ¿Sabe la impresión que tengo yo en este momento? A ver. Hay una frase muy terrible de un politicólogo que se llamaba Gaetano Mosca, que ya está muerto, remuerto en realidad, y que decía que siempre una minoría organizada prevalece sobre una mayoría desorganizada. Y es la sensación que tengo en este momento. Hay una minoría que perdió las elecciones, que quiere mantener el poder, tiene una unidad de comando, sigue tomando iniciativas todos los días, y del otro lado hay una especie de nebulosa, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los errores de la oposición fue ir al diálogo, ¿no? Que se ha debatido en las últimas semanas, pero ir al diálogo, digo, sin condiciones, ¿no? Una cosa es ir a un diálogo y decir, bueno, ¿cuál es el temario? Podemos definir en conjunto una agenda, quiénes son los interlocutores, y no esto, bueno, vamos al diálogo a hablar solamente de las internas abiertas y simultáneas. ¿Quién se acuerda de ese tema ahora, ¿no? Que era el tema del diálogo? Para eso convocaban a quienes habían ganado las elecciones. Entonces, evidentemente, fue una estrategia para vaciar el Parlamento, distraer a la oposición, dividirla, y creo que tuvieron éxito. Tal vez nosotros, del otro lado, realmente no nos habíamos organizado lo suficiente para saber cuál era nuestra estrategia. No habían dialogado entre ustedes. No habíamos dialogado, sí, y yo eso lo quiero admitir, porque siempre ponemos el problema, ¿no? La culpa o la responsabilidad del otro lado, y creo que así como el gobierno armó una estrategia, que fue, por un lado, vaciar el Parlamento, antes de que la oposición nos organicemos en el Congreso y definamos la agenda y qué íbamos a hacer en este periodo de la transición, que es un periodo muy ingrato, porque en realidad la sociedad le ha dado un mandato al Congreso, pero esos congresales recién van a asumir en diciembre. Entonces hay una distancia entre lo que la gente quiere ya y lo que va a ocurrir, que va en 6 meses. Bueno, María Eugenia, ¿fue eso, o por ejemplo en el Senado, con la delegación de facultades? Sí. Bueno, lo de la torre que se habló. Tierra del Fuego, que está ahogada económicamente, votó a favor.
Chubut con Das Neves que decía no, 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 y termina apoyando. ¿Fue eso o fue en realidad que pasaron otras cosas que el gobierno operó presionando sobre los senadores? Y yo creo que sí, que opera presionando a los senadores o presionando, sí. En eso son muy buenos porque tienen la política de la cooptación o de la extorsión, es algo que conocen muy bien. Así como, por ejemplo, con el tema del diálogo, la coalición y el acuerdo cívico y social inicialmente dijimos que no íbamos a ir. Y de pronto hubo un cambio, ¿no? Primero fue el radicalismo que dijo que bueno, que si íbamos solos, sí iban, ¿no? Entonces me parece que el gobierno es muy hábil para encontrar resquicios o para ver cómo, pero además creo que volviendo a lo que decía Mariano al principio, creo que el gobierno se planteó una estrategia, a pesar de que había recibido una paliza muy fuerte electoral, inmediatamente se rearmó para tener una estrategia y nosotros no tuvimos la rapidez. Ahora bien, me parece que también hay responsabilidades conjuntas, ¿no? Creo que la Argentina está demasiado metida siempre en la coyuntura, en las cosas de la inmediatez, y después de la elección, en realidad la agenda que marcaron los medios fue quién iba a ser el candidato a presidente en el 2011. Entonces volvimos a hablar de los políticos, las personas, y no de las políticas de Estado que teníamos que hablar, o de lo importante. Y desde entonces, en realidad, hemos estado hablando de si Lilita se peleó con Margarita, si quién fue al diálogo, quién no fue al diálogo, quién va a ser candidato a presidente, de los temas del fútbol. Ya que estemos hablando del fútbol es una cosa increíble, ¿no? Y que no estemos hablando de las cosas importantes de la Argentina. No puede haber ningún diálogo en un país donde no sabemos qué está pasando en el país y que no hay estadísticas. No es serio. Entonces, es decir, había que ir. ¿Cómo vamos a ir a hablar de algo que no sabemos ni de qué estamos hablando? ¿Y no es una parte de este error de lo que no espera la gente, formar un nuevo partido como quiere Carrió, dedicarse a esto? Me parece que ese no tiene que ser, ese es un tema interno, ¿sí? De la coalición, no tendría que ser el tema principal. El tema principal es que nosotros definamos con los miembros del acuerdo cívico y social qué vamos a hacer, cuál es nuestra estrategia de acá a diciembre, porque hemos visto cómo tenemos que cuidar que la sociedad se siente un poco huérfana. A mí por la calle me paran, el otro día me paró una señora y me dijo, ay, senadora, me siento huérfana. Y entonces yo le decía, bueno, tenemos que tener paciencia porque hay un mandato que en realidad se va a hacer efectivo en diciembre. Entonces tenemos que saber muy bien qué vamos a hacer para que la ciudadanía no se desilusione. Y además porque la otra realidad, por más que el gobierno tiene iniciativa, hay un 70% de la población que dijo basta. Entonces ellos tienen los recursos, tienen todo el aparato del Estado, ¿sí? Y tienen la capacidad de ejecutar, por eso son el poder ejecutivo, ¿no? La oposición no tenemos eso y además los miembros de la oposición que hoy representan el mapa político todavía no están en funciones. Entonces hay un periodo donde hay que tener paciencia y eso le digo a la sociedad. Y nosotros como oposición tenemos que realmente empezar a hablar de las cosas importantes y aunque nos quieran hacer hablar de otros temas como las internas abiertas, como el fútbol, nosotros tenemos que hablar de las cosas sustanciales. Uno es que hay que volver a restablecer el INDEC. Porque la Argentina está a ciegas. Todo es más o menos. Tenemos una presidenta que puede decir que los pobres pueden ser o el 15% o el 30%, que ella no lo va a discutir. Y estamos hablando si hay 6 millones de pobres en la Argentina o si hay 12 o 13, como efectivamente hay. Entonces, ¿qué políticas públicas, cómo vamos a solucionar los problemas de esos 13 millones de personas si el Estado ni siquiera los reconoce? Los desaparecidos en democracia no son los que no ven el fútbol o que ven los goles demorados, como dijo la presidenta. Los desaparecidos en democracia son los 13 millones de pobres, ¿sí? Y de pobreza estructural que hay en nuestro país, que hace 26 años no era así la Argentina, y que nos hayamos acostumbrado y que tengamos gobernantes que destinan 600 millones de pesos para mirar fútbol, pero que no se preocupan de cómo hacer para bajar la pobreza. Entonces, ese es un tema fundamental, la pobreza, el INDEC. Creo que los medios de comunicación, la regulación de los medios de comunicación es importante, pero no para debatir la ley ahora, pero sí, evidentemente, no. La libertad de expresión, la libertad de prensa está realmente amenazada en nuestro país. Este gobierno ha hecho
más que todos los gobiernos en democracia, y yo fui periodista muchos años, conozco el tema muy bien, y no ha habido gobierno que haya hecho tanto para desjerarquizar, para deslegitimar al periodismo, desde no hacer las conferencias de prensa, de no hay una ley de acceso a la información pública, los ministros no hablan habitualmente como era lo normal hasta hace 6 años, de que uno pedía una entrevista con un ministro, un periodista pedía con un ministro, un secretario, y era su obligación, ¿no? Ahora solamente escuchamos discursos, conferencias de prensa, donde el gobernante dice lo que quiere. Y después, con el tema de la ley de radiodifusión, evidentemente es un tema que tenemos que debatir, pero la prensa, el periodismo, siempre ha estado históricamente en democracia. Quien primero quiere controlarlo, acallarlo, es el Estado, son los gobiernos. Ahora en este momento también aparece la amenaza de estos grandes grupos mediáticos o económicos que tienen medios de comunicación, porque es una parte pequeña de sus intereses económicos, entonces los periodistas son los que se sienten como entrampados entre unos y otros. Eugenia, había una pregunta un poco dura que le voy a hacer ahora. El comportamiento de este gobierno. Sí. ¿Es el comportamiento de un gobierno democrático? No, yo no creo que este gobierno es democrático. Tiene una actitud extorsiva, es autoritario, maneja el dinero público como si fuera su propio dinero, ¿no? Toma decisiones sin consultar, es avasallante, genera conflicto todo el tiempo. No es democrático, no es democrático. Entonces, volviendo al tema de los medios, porque estamos organizando la semana que viene desde el Acuerdo Cívico y Social, en esto de empezar a hablar de las políticas públicas y no de quién va primero, quién va segundo, un seminario sobre los medios de comunicación y especialmente sobre la autoridad de aplicación, el CONFER. No podemos democratizar los medios de comunicación o la información, como dice el gobierno, con un CONFER que está intervenido desde el 83 y que además está sospechado de parcialidad política y de otro tipo también, desde siempre, pero especialmente. Entonces nosotros creemos que hay que democratizar el CONFER y por eso hemos convocado al presidente de la Comisión de Televisión de Chile, a una miembro de Anatel, que es el organismo de regulación de los medios audiovisuales de Brasil, a miembros de las organizaciones, de la organización de Uruguay, para que discutamos cuál es la mejor manera de organizar a quien va a tener que controlar los medios cuando haya una nueva ley. Porque necesitamos un proceso para mejorar la regulación de los medios que le dé garantías a todos, ¿sí? A los ciudadanos, a los licenciatarios y a los gobiernos. Y entonces ese órgano tiene que ser de Estado, pero no puede ser la comisaría política del gobierno, ¿no? Tiene que ser la Corte Suprema, no el Consejo de la Magistratura. Entonces nos parece que, como paso previo a la discusión de una ley de radiodifusión, hay que democratizar el CONFER. Esa es la posición que hemos tomado y estamos haciendo este seminario el jueves en el Senado, que también a quien le interese este tema es... Muy bien. Senadora Estenssoro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias. Tras la pausa, Pino Solanas y luego Martín Lustó. Ya volvemos. Pino Solanas, buenas noches. Buenas noches, Grondona. ¿Qué Sé tal? que está filmando usted. Bueno, no, ya. Bueno, siempre no está filmando. Siempre estuvo filmando. Sí, sigue siendo mi profesión. En este momento estoy dando el acabado final de Tierra Sublevada, parte 1, que se llama Oro Impuro. Esta película de largometraje continúa esta suerte de fresco que vengo haciendo sobre la Argentina contemporánea, y el tema específico es la megaminería. La minería a cielo abierto con sustancias contaminantes, sobre todo cianuros. Pensemos que un gran emprendimiento como es el mega yacimiento Veladero de la Barrick, en el límite con la frontera con Chile, en los Andes sanjuaninos, se consume 4.000 toneladas de cianuro al año. ¿Cómo se consume? Bueno, esta minería consiste en hacer volar los cerros. Todas las mañanas vuelan los cerros, generando una nube mineralizada de polvo brutal que, como está a 4.500 metros de altura, región de grandes vientos, todo eso baja hacia los valles. Esa roca es molida. Los yacimientos tienen
ralladores gigantes, de la altura, por ejemplo, del obelisco, que para hacerlos mover, para picar la roca, consumen una energía tan grande como la ciudad de Catamarca en un día. Muelen la roca y esta roca en grandes piletones que se llaman diques de cola, 2-3 kilómetros de extensión, son lavados con 80 a 100 millones de litros de agua potable al día mezclados con cianuro. Son los procesos de lixiviación para separar el oro. ¿El cianuro resulta de la explosión o le ponen cianuro? No, le ponen. Le ponen. Trasladan, camiones trasladan por día 12 a 15 toneladas de cianuro. Ahora, el residuo de aquello es monumental. Las mineras, estas mineras se emplazan y trabajan 20, 25 años. Después se van, y queda un daño ambiental monumental. El cierre de minas es una de las operaciones industriales más costosas. Basta preguntar a los Estados Unidos lo que gasta la Reserva Federal para subsanar las catástrofes ambientales que esta minería produce. Entre otras cosas, esta minería produce la llamada lluvia ácida. Al romper las montañas quedan expuestas al aire y el agua y se oxidan las montañas. Los metales están todos juntos, no hay montañas hoy, esta es de oro, aquella es de cobre. La minería de veta y de socavón terminó, por ahí queda alguna perdida. Hoy la minería es conseguir el mineral que está diseminado en la montaña. Y todos los metales están juntos, hay 60 y tantos metales. Esta montaña es de oro porque quizás tiene 4, 5 o 6 gramos de oro por tonelada. Hay que moler, Pero eso es una mina, no, eso es una agresión a la naturaleza y queda aquello, el ácido sulfúrico de esta lluvia ácida es poderosísimo, es más poderoso que el de países. ¿Cómo hacen? Bueno, esta minería hay que preguntarle, difícilmente la puedas hacer en Francia, la puedas hacer en Inglaterra o la puedas hacer en Suiza. Estas cosas se hacen acá, a las escondidas de todos. Nadie puede entrar. Pero todo esto encierra algo que es enorme y que es uno de los grandes temas que nuestra clase dirigente no discute los grandes temas. Esta es la tragedia. Así como no discute los 6 millones de kilómetros cuadrados de nuestra Pampa Azul, que es el mar continental hasta la Antártida, que Inglaterra ha puesto pretensión por 350 millas marinas. Nosotros estamos siempre en la retaguardia, sin políticas en defensa de esa gran Pampa Azul, de una riqueza monumental que la desconocemos. No se discute nada de qué es el territorio sagrado de las mineras. El 29 de diciembre del 97, los presidentes Menem y Frey firmaron un siniestro convenio. Ese convenio es el Convenio de Cooperación Minero Argentino, chileno-argentino de minería, por el cual se crea un tercer territorio exclusivo de las corporaciones. Se crea una franja de un promedio de 100 kilómetros de ancho, a veces tiene 50 kilómetros y otras veces 150, a lo largo de toda la cordillera de los Andes, con soberanía de las propias corporaciones. Son decenas... ¿Está vigente? Pero por supuesto, hay decenas de rutas donde uno no puede atravesar porque es territorio minero, con su propia seguridad, su propia guarda, aeropuertos que despegan los aviones. El mineral de Veladero sale por un túnel. Veladero está a 6-7 kilómetros del famoso yacimiento de Pascua-Lama. Lama es zona argentina, Pascua ya está en el lado chileno. Ese yacimiento con Veladero, que es un conjunto de la Barrick, seguramente será uno de los 5 yacimientos de metales más grandes del mundo. Nosotros vivimos endeudados y la presidenta dice que hay que conseguir los recursos. Los recursos de ese complejo, Veladero, Lama, Pascua, las reservas valuadas por la Secretaría o detectadas
por la Secretaría de Minería de la Nación son esta cifra: 40 millones de onzas de oro. A $900 la onza de oro, 40 millones. Pero son 1.400 millones de onzas de plata. Más el cobre y los 60 metales, entre ellos metales como el molibdeno, renio, yo que estaba por cadmio. preguntarle el tema de cómo votaron en la Cámara, estoy casi como que no tengo tema después de esto. No, pero todo esto que suma, si hacemos a valores de hoy de la plata, el cobre, estamos arriba de esas reservas, arriba de los 85 mil millones de dólares. Bueno, lo tenemos regalado. Las mineras dejan el 1, el 1,5% de regalías porque descuentan todos los gastos de extracción, molienda, flete, seguro hasta puerto de destino, a simple declaración jurada. Pero frente a esto, digo, Pino, ¿se puede ser opositor a este gobierno? Digo, porque usted sabe, y hay cantidad de mensajes que le debo transmitir, Delia, César, Norberto, ¿por qué? Bueno, este gobierno, una de las manchas negras de esta fiera, ¿no es cierto?, muy manchada, que es el gobierno, es el tema de la minería. La presidenta Cristina terminó vetando la ley de protección de los glaciares. Yo digo, pero frente a esto, ¿por qué se da el tratamiento? Su agrupación dio la posibilidad de que se trataran la delegación de facultades la semana pasada. No, nosotros ni dimos quórum ni la votamos. No, pero estaban sentados, Lozano estaba sentado. Una vez que empezó la sesión, sí. Bueno... Es como siempre. Yo no doy quórum, pero una vez que comenzó la sesión no me voy a privar de ir y argumentar porque no voto y cuál es mi posición. Pero corríjame, la posición de Lozano no es dar la facultad al Ejecutivo de que fije las retenciones los derechos aduaneros. Bueno, sí, en ese caso puntual sí, pero es muy distinto de delegar las facultades delegadas de 1900 leyes. Bueno, pero de las 1900 hay 30 centrales, una de las cuales es que el Ejecutivo per se fije retenciones o facultad aduanera. No, la verdad que a mí me parece correcto que el Ejecutivo fije en lo concerniente al código aduanero y lo que son las retenciones de todas las exportaciones que están sujetas a variaciones del mercado, me parece correcto delegar puntualmente una facultad al Ejecutivo a referéndum de aprobación del Congreso. Pero eso no salió. Sin piso, sin techo. Salió sin piso, sin techo. Pero eso no fue la posición nuestra. Ahora, dígame una cosa, Pino. Por ejemplo, yo estoy a favor de las retenciones móviles en el campo, pero hipersegmentadas. Pero eso no salió. Bueno, pues, digo, sentándose a delegar facultades de alguna manera. No, pero uno se sienta, no. Yo no doy quórum. Si la sesión comienza, no me voy a privar de los 10, 15 o 20 minutos de fijar mi posición o de presentar un proyecto. ¿Cómo votó Lozano en la delegación del Código Aduanero? Pero Lozano, nosotros nos abstuvimos en esto, no quisimos quedar en la pinza de la oposición y del gobierno, que hay una confrontación que no es bien intencionada. No se puede mezclar un debate con... Quiero decirle, yo tengo un gran respeto, pero abstenerse, ¿no es darle la razón al gobierno? No, ¿por qué no? No, ¿usted está a favor o está en contra? Digamos, por la mitad queda... No, yo no estoy muy de acuerdo con esto. En ese sentido, ahí haríamos un enorme juego a esta tenaza del gobierno y una oposición toda mancomunada que lo mezcla todo, no. Nosotros queremos distinguirnos del bipartidismo y de esta oposición que tiene los intereses todos muy marcados. El hecho de defender institucionalmente una posición, que era oposición a las facultades delegadas, pero la Constitución Nacional reconoce la posibilidad de dar facultades delegadas, pero puntualmente, no de 1900 leyes. Puedo dar de 1, 2 o 3 que las discutimos puntualmente y a referéndum del Congreso, que es muy distinto. Pino, para tratar de sintetizar, ustedes más bien, porque uno dice, bueno, hay un grupo progresista que le dijeron que eran 16 diputados y demás. ¿Estaría ese grupo en una tercera posición respecto del gobierno y la oposición? Yo le voy a aclarar lo siguiente. Ahí hay una operación más mediática que real. Porque de ninguna manera acá se formó un bloque de 16 diputados. En la Cámara de Diputados o en el Senado, usted puede consensuar un proyecto o sumarse al proyecto suyo, de aquel, puntualmente en un proyecto, pero eso no significa haber conformado un bloque político. Entre esos 16 diputados que
originalmente presentaba una posición conjunta, después se quebró en 3 patas, en 2 o 3 patas. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos en la misma posición que teníamos desde el comienzo. Los diputados, el diputado de Proyecto Sur, más los aliados del sí de Proyecto Sur en las elecciones del 28 de junio, votamos todos juntos. Pues Raimundi no. Raimundi forma parte de la lista de Martín Sabatella, no la nuestra. Bueno, que es una suerte de sí, de un interbloque. Mire, nosotros no somos Martín Sabatella. Pero le hago una pregunta. Usted va a asumir el 10 de diciembre. Si se tratara la derogación de esta delegación de facultades, ¿usted votaría a favor o en contra? En contra del bloque. Yo votaría en contra de las facultades delegadas. Las facultades delegadas han sido en todos estos años el instrumento jurídico de la corrupción. Con eso se hizo todo. Subsidios que nadie controló, deuda externa que nadie controló, todas las trapizonas se han hecho con los poderes excepcionales y las facultades delegadas. Yo me opongo, lo cual no quiere decir que en algún caso puntual demos una facultad delegada al Poder Ejecutivo para ejecutar determinadas cosas dentro del marco de la ley que fije el Congreso. Las facultades delegadas más escandalosas las tuvo de la Rúa, las cedió a Domingo Cavallo. Domingo Cavallo nos regaló 55.000 millones de dólares más de endeudamiento en el año 2001. Entonces, todo eso se oculta. Entonces, nosotros nos queremos distinguir de ese abroquelamiento y construir una posición que no va a seguir, no está detrás de la oposición orquestada ni por Volcati ni por la Unión Cívica Radical. Nosotros tenemos nuestra propia posición. Ahora, no es un poco, pues además me gusta que sea utópico porque usted ha manejado mucho la utopía. Yo tengo una idea positiva de la utopía, le aviso, ¿no? Pero no es un poco utópico querer emanciparse de la tenaza peronista radical en este país. Eso lo pensaban antes de las elecciones del 28 de junio. A mí me trataban de idealista, romántico, utópico, sin votos. Bueno, de pronto apareció que sectores de todas las corrientes políticas nos colocaron en segunda fuerza en la ciudad de Buenos Aires y le pegamos un duro golpe al proyecto presidencial de Macri, que pasó de 42% al 31%, el proyecto presidencial de Lacarrió o el proyecto presidencial de Kirchner. Contribuimos a golpear esos 3 proyectos. Grondona, yo estoy convencido que en todo el país y en todas las provincias hay un enorme pueblo que está esperando que surja otra cosa. Que entre Frankenstein y Drácula no ha tenido otras opciones. Es impropio lo que le voy a preguntar. ¿Se siente tan lejos de Kirchner como de Macri? No, por supuesto que me siento, de los dos me siento lejos. Hay muchísimas cosas que yo puedo concordar con Kirchner. Su política de derechos humanos, haber aportado a la construcción de la integración latinoamericana y UNASUR, por ejemplo. Pero en muchas otras cosas soy un feroz crítico del kirchnerismo por haber profundizado la política de sustracción de los recursos naturales, el no haber cambiado el modelo impositivo. ¿UNASUR incluye Venezuela tal cual con Chávez, Ahmadinejad, Chávez y la prensa? ¿Cómo dice? El UNASUR que usted dice que defiende, ¿incluye al Chávez aliado con Ahmadinejad en Irán o el Chávez cuestionado por la falta de libertad de prensa? ¿Y cómo podría ser de otra manera? ¿Pero incluso con Ahmadinejad? Pero por supuesto, de la misma manera que lo hace el señor Lula, de la misma manera que lo hace Bachelet, que lo hace Tabaré Vázquez. Pero Lula y Bachelet no están encolumnados con Irán, que yo sepa. Pero usted me está preguntando si apoyaríamos Venezuela. Venezuela es un país soberano, con un dirigente que ha ganado casi todas las elecciones. No se puede construir UNASUR si nosotros pretendemos dictarle normas a la política interna. Ese es un verdadero disparate. Europa se construyó durante 50 años, abrazándose líderes que habían confrontado con 2 guerras sangrientas mundiales. Pero no, sin duda. Pero el límite de un Estado. Comunistas con católicos y conservadores y centroizquierda y socialista y verdes comprendieron que más allá de los problemas internos y las políticas internas de cada país, debían aportar a la construcción de ese supraestado nacional que era Europa. Igualmente tenemos que hacerlo con la Argentina, con América Latina, no cabe otro camino. Si tocamos el tema de América Latina,
no podríamos dejar de mencionar un dato gravísimo en la historia de América Latina, por lo menos de esta década y de hace varias décadas. El reconocimiento que Estados Unidos puede intervenir con tropas en América Latina. Esto es gravísimo. Y esto debería exigir, la verdad, la repulsa y el debate grande. Ahora, Pino, para buscar bien la calificación, quiere decir que usted es más severo con Uribe que con Chávez. ¿Pero quién está agrediendo a quién? No, pero... No, que usted es más severo con la política colombiana. Pero por supuesto, por supuesto, en América Latina no es la primera vez que aparece que un Estado de América Latina da lugar a una potencia extraterritorial, extracontinental, a instalar 7 bases en su territorio. ¿Y están dirigidas contra quién? Ahí están dirigidas contra la guerrilla interna de Colombia. Guerrilla que hasta Chávez ha criticado y le ha pedido que se desarme. Es decir, lo que le ofrece Chávez a las bases militares son bases de paz. Fíjese qué propuesta interesante. Hoy toda América Latina se va a reunir en Bariloche el 28. Ahora, es gran iniciativa de la presidenta Cristina Kirchner. Le hago una última pregunta. Sí. ¿Usted cree que Chávez, con sus reelecciones indefinidas, es un gobernante democrático? Bueno, pues se puede discutir. Yo no estoy de acuerdo con las elecciones. Yo en realidad siempre estuve de acuerdo en las reelecciones. Yo estoy de acuerdo con la movilidad y con todo esto, pero son problemas de Venezuela. De ninguna manera nosotros podemos dictar normas internas en cada uno de los países de América. Si las pretendemos dictar, acá no hay construcción continental ni por broma. No estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué Uribe no puede tener bases americanas si no nos podemos meter dentro de Colombia? Yo no estoy de acuerdo. ¿Pero para qué son las bases americanas? Pero hay un problema de Colombia. Yo sigo su argumento. Yo no estoy de acuerdo, pero un problema de Colombia. Bueno, pues es un problema de Colombia, pero es un problema, un problema que genera una carrera armamentista en América Latina. ¿Qué problema de Colombia? Usted dijo recién que no, el problema de Venezuela. No, pero no es problema de Colombia, porque ¿contra quiénes son esas bases? Ahí está Brasil. Pregúntele a Brasil qué le parece a Brasil. Pregúntele a Ecuador qué le parece. Mire, el primero que ha levantado la voz es Lula. Yo creo que esto no se puede tomar ligeramente porque va a aparecer la guerra en América Latina. Colombia ha generado un ejército tan poderoso en número y en armamento como el de Brasil y 5 veces más grande que el de Venezuela. 5 veces más grande que el de Venezuela. ¿Quién es el que está amenazando a quién? Entonces, la verdad, la teoría de la guerra preventiva, nosotros denunciamos absolutamente porque lesiona todo el derecho internacional. La teoría de la guerra preventiva de Uribe bombardeando el territorio ecuatoriano, la verdad, eso es absolutamente condenable, es inadmisible. No hay posibilidad de América Latina unida y en paz si nosotros toleramos todas esas cosas. Pino, yo creo que sabe que los más inteligentes son los brasileños, como de costumbre, ¿no? Porque ellos en el fondo están contra Chávez y están con Estados Unidos, pero lo disimulan muy bien. No, yo no creo que estén con Estados Unidos. Brasil se ha puesto sobre la mochila a impulsar la construcción de una América Latina unida y sin injerencia externa. No, yo no creo en eso. Hoy Estados Unidos no solamente tiene las 7 bases en Colombia. Hay una base en la Triple Frontera. La Comunidad Europea va a reconocer e instalar una base en las Malvinas. Y seguramente hay bases de observación ya en ese territorio de las multinacionales mineras y de la Barrigol en la cordillera de los Andes. Ya hay denuncias. Pino, muchísimas gracias. Yo seguiría toda la noche. Bueno. Seguiríamos toda la noche. Pero no va a ser posible. No va a ser posible. Otra vez nos quedamos más tiempo o empezamos antes. Bueno. Muchas gracias, Pino. Ya viene Martín Lustó. Martín Lustó, bienvenido al programa. Muchas gracias. Estuvimos con Felipe Solá hace un rato, ¿no? Hay un acercamiento así como que usted está... Pues usted estuvo en el Banco Provincia antes cuando era gobernador. ¿De alguna manera se está como sumando al proyecto Solá o es una exageración mía? No es una exageración. Por ahí uno fue más público, se transformó más público en los 4 meses en que participó de este gobierno, pero yo estuve 3 años trabajando antes con Felipe Solá como ministro de la producción y después como
me dio la responsabilidad de conducir el Banco Provincia, que es una entidad, una institución muy importante para la vida de los bonaerenses, y hice esa tarea 2 años enteros. Así que ahora estoy colaborando y muy entusiasmado. Creo que es una persona que reúne un montón de atributos que son muy difíciles de encontrar en la política. Pues estuvo muy duro conmigo, Felipe, esta noche, porque me dijo que él creía que me habían sacado de la lista de teléfonos intervenidos, lo cual fue una ofensa gravísima que me practicó. Estás en el 10% entonces. Claro, Estás en el 10% no puede ser, no puede ser. Martín, yo quería un tema, vamos a la economía, por supuesto, pero a mí sí me impresionó verlo a usted en algunos otros programas y demás. ¿Cómo entró usted de ministro de Economía de este gobierno y qué descubrió adentro? Porque evidentemente lo que uno resulta de estas comparaciones con Martín, con los periodistas, es que usted entró creyendo que entraba en un lugar en el que en el fondo no estaba entrando, porque era distinto lo que usted pensaba. ¿Cómo fue ese contraste entre lo que usted imaginó cuando aceptó ser ministro de Economía y lo que usted vio? Yo creo que es quizá en mi caso es una vivencia mucho más nítida porque me tocó palparlo adentro, pero que es muy parecido a la frustración o la decepción que sienten muchos argentinos que votaron por este proyecto y otros dirigentes que se han ido de ese espacio, donde había una concordancia con un montón de cosas que se hicieron en el gobierno de Néstor Kirchner, a pesar de que uno no estuviera de acuerdo en los modos. Pero la verdad es que las crisis siempre requieren heterodoxia, porque la práctica aceptada es la que lleva a la crisis. Entonces, en esos momentos, algunas cosas se hicieron con un modo que uno podía discutir, pero creía que lo que iba a haber después era una suerte de renovación o modernización de ese proyecto de un país inclusivo, pero de un país inclusivo que se miraba en el espejo de una socialdemocracia europea. Y eso no ocurrió desde el primer día. No ocurrió desde creo que la injerencia que tuvo Néstor Kirchner en impedir que Cristina tuviera un signo propio en el gobierno, se vio el día 13 cuando salió a contestar por lo del juicio de Miami, en la valija de Antonino Wilson, y a partir de ahí fue muy difícil. Entonces yo me sumé a un espacio con el cual había tenido discrepancias de modos. Hay que recordar que hay muchas discusiones siempre entre nación y provincia, y sobre todo entre la nación y la provincia de Buenos Aires. Hay temas que tienen que ver con la regulación financiera. Yo he tenido muchas discusiones. El Banco Provincia fue uno de los pocos bancos que tuvo una línea propia que funcionó muy bien para crédito hipotecario, pero casi ni se sumó a la famosa línea de inquilinos. Yo tenía discusiones hacía tiempo, pero creía que esas discusiones eran propias de algo que se tenía que terminar. Yo lo llamaba un hospital de guerra. En el hospital de guerra uno no tiene tiempo de sacar radiografía, resonancia magnética, uno amputa, da penicilina, y esa era la situación post-2001 durante unos buenos años, y que tenía que venir un hospital de mediana complejidad donde hubiera otro tipo de especialistas. Y eso no ocurrió. Entonces, cuando entré en ese espacio, además con una promesa explícita, implícita, dependiendo de quién lo hubiera hecho, de que iba a haber una renovación del gabinete, no ocurrió y cada vez se hizo más difícil. Uno elige dar las peleas internamente. Yo siempre hablo con libertad porque las cosas que digo afuera son las mismas que dije adentro, solo que al principio no me pareció, cuando uno está dando la disputa interna, uno puede cometer una suerte de traición de decir en público que está dando esas discusiones, las da adentro, intentando ganarlas. Y cuando uno ve que el proyecto al cual se sumó no es el que uno pensaba, da un paso afuera. Ahora, ¿cómo fue el final exactamente? Venía desde hace... a ver, las diferencias que yo tenía internamente eran muy fuertes, pero en un momento nos dimos cuenta con todo un equipo. La verdad es que una de las cosas que me dio a mí Felipe Solá y la posibilidad de trabajar en el Banco Provincia es ir conformando un equipo muy amplio. Y una vez un colaborador mío me dijo: ninguna de las cosas que nosotros realmente sabemos hacer sirven acá, porque estos no son los modos ni las formas o la filosofía con que se resuelven las cuestiones en nuestro equipo de trabajo. Por ende, no sirve lo que podemos aportar. Tuve varias discusiones, una fue puntuales, una fue por el Club de París, porque nosotros ya teníamos una propuesta bastante encaminada para pagar en cuotas, en 6 años con 2 de gracia. Otra fue el tema inflacionario. La tercera fue el tema de subsidios, que nosotros creíamos que era un desperdicio muy importante frente a una economía que después lo iba a necesitar en el 2009, que creo que es lo que finalmente ocurrió. Y finalmente hubo una cuestión muy puntual que tuvo que ver con una instrucción para que Moreno controlara aún más las exportaciones, a la cual me opuse. Entonces, sumado a eso, yo vi que esas cosas... la sensación que yo tenía era que yo quiero y todavía anhelo el mismo país que a veces
me cuenta el gobierno que quiere, pero creo que por este camino no llegamos. ¿Es lo mismo que dije el famoso del día que gesto de la Plaza de Mayo? No, ese gesto es un gesto, yo diría casi anecdótico. Ese es un gesto que termina... Yo creo que un funcionario que hace ese gesto independientemente del conflicto, un funcionario que hace ese gesto independientemente de la discusión interna que estuviera teniendo lugar en ese momento, un funcionario que hace ese gesto públicamente, con las cámaras tomándolo y en el medio de un conflicto como nos estábamos teniendo, creo que debería dejar el gobierno inmediatamente. Por una cuestión simbólica, una cuestión del daño que le hace al propio gobierno. Pero bueno, era... Las diferencias eran otras. Una pregunta final sobre este tema, Martín. Usted, mirando hacia atrás, ¿usted ahora qué piensa? ¿Que fue demasiado ingenuo de pensar que no era así como era y lo fue a descubrir adentro? ¿O que le hicieron la cama? Yo creo que hay... lo primero que creo es que todos aquellos que tuvieron una ansia de renovación del kirchnerismo en la figura de Cristina y que intentaron generar algo más colectivo, menos personalista, etcétera, se vieron automáticamente combativos desde adentro. Y ahí están los ejemplos. Todos los que han intentado generar algo más de consenso, más de diálogo interno y externo, están todos afuera del gobierno, inclusive los que asumieron hace 6, 7, 8 meses. Pero ya pasaron 2 jefes de gabinete, ministros de Economía. Eso ha ocurrido. Con respecto a lo de la ingenuidad, yo pasé por algunos lugares que no son muy sencillos. Nosotros hemos dado batallas en el Banco Central, discutiendo contra el Fondo Monetario, discutiendo contra algunas cuestiones o con algunas líneas internas más ortodoxas, cuando lo que necesitaba en ese momento la Argentina era ortodoxia y creación de instituciones, porque las grandes crisis son heterodoxas al principio, pero después siempre crean nuevas instituciones. El Ministerio de la Producción también es un lugar donde uno tiene que hacer un montón de tareas distintas y tiene que estar atento a un montón de cosas, y el Banco Provincia ni les cuento. Creo que hay una diferencia fundamental. En todos los lugares donde yo trabajé antes, siempre tuve el aval político para hacer las cosas que creía que había que hacer. ¿Está arrepentido de la 125? Mira, Luis, en el momento cuando salió la 125, había una serie de circunstancias totalmente distintas de las que hay ahora. La primera es que había precios muy altos y muy volátiles. Segundo, que nosotros estábamos combatiendo, la disputa interna no era por las retenciones, era por el fenomenal nivel de subsidios que teníamos y que nos iba a generar dolores de cabeza adelante. La 125 fue el mal menor frente a las alternativas que se barajaban. Pero a partir de ahí creo que ocurren 2 cosas. Primero, la 125 se transforma en el símbolo de una discusión, pero la discusión es mucho más amplia que eso. Y la situación del campo hoy no es por la 125 en sí, porque no se llegó ni a aplicar casi. Bueno, está la ONCA, por ejemplo. Está la ONCA, pero es una discusión que perduró, en donde dos posiciones tomaron actitudes muy extremas en el tono de la discusión y en el fondo de la discusión, que continúa, y creo que por eso no se pueden resolver las cosas, pero sigue el problema de la leche, sigue el problema de la carne, sigue el problema del trigo. Creo que lo que falta es una mesa donde uno se siente rigurosamente a estudiar cuáles son las cosas que hacen falta para que la política agropecuaria sea un puntal para la agroindustria, que es lo que necesitamos. Claro. Pero hace falta eso. Yo me puedo hacer cargo de los errores técnicos, de ser el responsable final de alguna cosa, a pesar de haber intentado reformarla en las conversaciones con... En ese momento no existía la mesa de enlace, yo me fui antes de que existiera la mesa de enlace inclusive. Pero bueno... Una pregunta final, Martín, porque se nos va el programa. Como economista ya, ¿cómo va esto? Estamos en una situación bastante atípica para la historia de nuestro país, porque no estamos teniendo una crisis, una recesión que es muy parecida a la del tequila, con un nivel de inflación bastante elevado, que lo que está haciendo es generar entre mayor desempleo y la persistencia de ese aumento de los precios cada vez más pobres. Pero no hay bombas de tiempo como en el pasado, no hay una crisis bancaria en ciernes, no hay una crisis del sector externo en ciernes, no hay una crisis fiscal en ciernes. Lo que falta es que el gobierno dé un vuelco lo suficientemente grande como para tener otra confianza y poder salir a buscar deuda a medida que va venciendo la que tiene. Lo que pasa es que uno no ve esa actitud ni esa comprensión sistémica del gobierno de ese problema, por ende cada vez es más difícil resolverlo. Creo que hay abundantes ejemplos de que a medida que uno deja pasar las oportunidades, la corrección de los temas se hace mucho más onerosa, como ha pasado en el tema de los servicios públicos. Entonces, a menos que el gobierno contemple esto y dé un giro radical, este problema de falta de financiamiento se empieza a traducir en 2 cosas. Primero, una situación por estructura tributaria y por estructura del empleo público, una situación muy asfixiante en muchas provincias. Creo que eso va a traer muchas, pero muchas discusiones. Y lo segundo es que no hay suficientes recursos para atender al mismo tiempo el frente financiero o el frente de la deuda y para intentar reactivar la economía.
Y cuando eso, en lugar de buscarlo por las vías alternativas, uno empieza a rascar distintas ollas muy heterodoxas, tiene costos institucionales o tiene costos a futuro. Ya hemos visto, por más que sean otros niveles, qué es lo que pasa cuando el Tesoro empieza a recurrir al Banco Central para financiarse. A ver si lo estoy entendiendo bien. Usted me está diciendo que el enfermo no tiene una enfermedad tan grave. Lo que está fallando es el médico. Bueno, pero esto es lo que uno pretendía que cambiara con el tiempo con este gobierno, que era un hospital de mediana complejidad, pero en lugar de ser eso y haber cirujanos y haber médicos capacitados, están atendiendo falsos médicos. Entonces creo que eso es un problema importante. A medida que pasa el tiempo, si la patología del paciente no es importante, va a ir sobreviviendo. Pero si le doy medicación equivocada, le amputo un miembro que no tiene por qué amputarse, la verdad que la calidad de vida de ese paciente va a ser cada vez peor. Y es lamentable, pero eso es lo que está ocurriendo. Martín Justo, gracias por estar con nosotros esta noche. No, muchas gracias a ustedes. Nos estamos yendo. Nos estamos yendo, bueno, pero estamos, esa es música que nos vamos. Que nos vamos, de que estamos... Bueno, nada. Medio minuto, dígame por lo menos los mensajes. Entraron algo. 497 mensajes, en general todos enojados, y ahora conmigo porque no los he leído. Prometo contestarlos en privado. Bueno, más corto no podía ser, ¿no? Yo les digo, bueno, les recuerdo que salió la revista Visión de agosto, ¿eh? ¿Dónde la mostramos? Acá. Ahí está. Ahí está. Bueno. Y también les digo que en clases tuvimos una clase extraordinaria el sábado con Carlos Escudé. O sea, que Carlos Escudé se ha convertido al judaísmo. ¿No sabía eso? No. Bueno, se ha convertido al judaísmo. Fue muy interesante la clase. Y tenemos ahora el sábado que viene otra con Graciela Fernández Mejide por el libro que ella ha hecho. Y hago mi última conclusión de la discusión que tuvimos que... Yo le decía a Pino Solanas, Pino Solanas yo creo que sabe para qué es, para sentarse en la casa de uno y hablar 3 horas. Y eso no da televisión. Pero yo le decía, en el tema de América Latina, los más inteligentes son los brasileños. Porque como tiene Itamaraty, en el fondo son proamericanos, pero lo disimulan. Y en el fondo son antichavistas y también lo disimulan. Son más inteligentes que todos nosotros juntos. Muchas gracias, Martín. Bueno, será hasta el domingo. Hasta el domingo que viene. Hasta el domingo.